sí. Ok, ¿qué onda? ¿Cómo va todo por acá? ¿Cómo va? Creo que se desconfiguró aquí, la captura del juego. Qué raro si estaba funcionando bien antes de iniciar. No sé por qué pasa esto, la verdad. Parece ser que sucedió algo inesperado. No, todo está funcionando bien. ¿Qué onda entonces? ¿Por qué está fallando? Puta madre. Últimamente el OBS anda troleando de más, ¿eh? Ok, ahora sí debería estar. Y sí, efectivamente, el OBS anda troleando de más últimamente por alguna razón. Razón que pues por supuesto no entiendo, ¿verdad? Pero a veces pasa y pues lo único que se puede hacer es nada más tratar de resolver todo en el momento, ¿no? Porque básicamente, antes de iniciar el stream, de eso es lo que me encargo. Y por eso también es que está la cuenta regresiva, siempre, siempre, ¿no? Entonces, antes de iniciar, me encargo de que todo esté funcionando correctamente, de que todo se vea muy, muy bien también. Pero de igual forma, el OBS decide siempre trolearnos, pues, ¿no? ¿Y qué tal, Jason? ¿Cómo va todo, mi bro? Que por cierto, vi que estás jugando Resident Evil Village. O sea, Resident Evil 8. Y a ver qué tal nos cuentas después, qué tal está. Por supuesto, sin spoilers, porque en algún momento vamos a tener que jugarlo por acá. Por supuesto que por primera vez, o sea, no he jugado Resident Evil Village aún. Entonces, claro que sí, estaría muy bueno, de hecho, para tener la oportunidad de poder traerlo al stream, claro que sí, pues, ¿no? Y claro, por supuesto también añadiendo, claro que sí, el día de hoy vamos a seguir jugando Persona 4 Golden, que sé que había mencionado que íbamos a jugar algo diferente, nada más como que para cambiar un poquito los aires, pero no sé, tenía ganas de jugar Persona y ya está. O sea, tenía ganas de jugar Persona y y pues acá estamos jugando Persona, ¿no? Tampoco quiero obligarme a jugar cosas diferentes por el simplemente hecho de obligarme, ¿verdad? Porque tampoco quiero como que se vea muy, tal vez forzándome yo demasiado a jugar algo que realmente no tengo tantas ganas de jugar. Entonces aquí siempre vamos a ir con lo que realmente estamos con ganas de hacer en el momento, que en este caso es tal cual como lo mencioné, pues de seguir jugando Persona 4 Golden, ¿verdad? Dice, solo con ver a Dimitrescu y sus hijas las góticas ya valió la pena cada centavo. Según yo había escuchado Jason, eso sí. Ah, bueno, bueno, mejor no digo nada, pues, ¿no? Para no condicionarte la experiencia. No, porque yo, por ejemplo, tengo... A mí también me pasa que si escucho como que demasiadas opiniones acerca de algún juego, un producto o algo, mi opinión acerca de suele ser un poquito condicionada, pues, ¿no? No influenciado, influenciado es ya como que creer exactamente que lo que la gente dice, pero vas como que con este estigma de encontrarte de lo mucho que se está hablando, ¿no? Entonces, no, como me imagino que debe ser también primera vez, por supuesto, que lo estás jugando, entonces creo que no hay motivo siquiera de por qué condicionar también tu experiencia, claro que sí, pues, ¿no? Pero por eso, por supuesto, por eso digo es que por ahí nos cuentas qué tal te fue con el juego, ¿verdad? Y de que si apruebas o no apruebas, pues, ¿no? Que por cierto, creo que antes de jugar Resident Evil Village en el stream, ¿verdad? Creo que estaría bueno jugar Resident Evil 7. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque, o sea, yo he jugado Resident Evil 7, sí, pero nunca lo terminé. Nunca lo terminé. Recuerdo que me lo prestó un amigo hace mucho. Hace mucho me prestó el juego un amigo, pero realmente no lo terminé, ya que en esos tiempos andaba muy distraído con Red Dead Redemption, si es que no me acuerdo. O sea, muchos juegos dejé de lado por Red Dead Redemption y por jugar Gravity Rush. Entonces, de hecho, eso lo mismo le pasó a Hollow Knight, que pues Hollow Knight acabamos... Bueno, no acabamos, pero ya terminamos hace básicamente una semana. Entonces, básicamente, sí, por supuesto también eso es lo que pasó con Hollow Knight, ¿no?
que por Red Dead Redemption, por Gravity Rush los dejé muy de lado y pues no los he vuelto a tocar en muchísimo tiempo. Entonces, el único tema de Resident Evil 7 es que me he spoileado prácticamente toda la historia porque, o sea, Resident 7 no solamente salvó a la franquicia, sino que también, por supuesto, fue muy popular. Y era prácticamente imposible no spoilearme de la trama. De lo que sí no tengo nada absolutamente spoileado es de Resident Evil 8, ¿no? O sea, Village. Dice, de lo que he jugado hasta ahora, lo apruebo. Oh, ok. Pues me da mucho gusto entonces que lo estés disfrutando. Que por cierto, ¿decidiste si es que comprabas skins o no? O Resident Evil Village ya es muestra de que no te fuiste por las skins. A ver. Y pues creo que ya es buen momento para empezar, claro que sí, pues, ¿no? Que por cierto, estoy viendo acá el stream en el teléfono y me veo muy god. Déjenme decir. Yo que no tengo muy... Bueno, no tengo costumbre, ¿verdad? De lanzarme yo mismo cumplidos al stream. Ahorita viéndome, por supuesto, no solamente en mi display de OBS, sino que también en el teléfono. O sea, nos vemos muy god. Cualquiera que venga podría decir, este huevón pareciese como si tuviese años streameando, ¿verdad? Por el overlay que tenemos, por... no sé, de repente un poquito la calidad de imagen, nuestro bonito frame aquí, lo que tenemos de fondo, el micrófono, ¿verdad? Y por supuesto también su buen querido host aquí, por supuesto que sí, ¿no? Dice, al final me compré tanto el club de Fortnite y gracias a la mega oferta de Steam me compré Resident Evil 8 y Devil May Cry 5. Ah, mira, entonces sí, pudiste... por supuesto, cumplir todo lo que querías hacer, pues, ¿no? Entonces está muy bien. Me da mucho gusto que le estés pasando súper bien, pues, ¿no? Dice, usted sabe que siempre se ve guapo, Dancho. O sea, sí me he dado cuenta, ¿verdad? Que incluso Mart, de vez en cuando que viene también por acá, nos viene dejando un cumplido o de que nos vemos muy guapos o un cumplido hacia mi voz. El día de ayer también Sama estuvo temprano en el stream, no sé si te diste cuenta, Jason, de repente sí, ¿verdad? Y también Sam pasaba a decirnos lo guapetones que andamos. Pero sí, la verdad es que sí, andamos y nos vemos aquí en el display, por supuesto, muy pero que muy god. Entonces yo sinceramente estoy muchísimo, pero que muchísimo más que contento porque prácticamente, claro que sí, este es el objetivo de que estemos por aquí, ¿no? Y bueno, creo que ya va siendo hora, claro está, de pues empezar, ¿verdad? Empezar, tengo muchas ganas de subir de nivel los arcanos, lo máximo que podamos subir de nivel, ¿verdad? Y pues ver qué sigue con la trama. O sea, el juego literal nos tiene de migajeros, hermano, porque no nos suelta absolutamente nada de información. Y nos suelta una migajita, migajita por migajita ha sido todo desde que iniciamos, básicamente. Entonces, literal, concuerda con los tiempos migajeros en los que estamos, ¿verdad? Un saludo para Farid de repente. Puta madre. No, eso es broma. ¿Cómo se llama? Y bueno, pues, ¿no? Que por cierto, está súper feo ese tema, hermano, de la novia o prometida del Farid, hermano. O sea... Está muy fea esa situación, pero bueno, a mí no me gustan hablar de polémica, sinceramente. La verdad es que me da igual, pero al menos quería echar ahí como que el comentario de que, o sea, es prácticamente imposible ignorar los TikToks, ¿verdad? Porque no solamente el tema se ha hecho viral y pues te aparece prácticamente cada 2, 3, ¿verdad? En TikTok y pues es prácticamente imposible, no solamente en TikTok sino que también en Instagram, entonces imagínate, peor aún, hermano.
Entonces, no sé si estarás tú enterado de ese tema, Jason, probablemente sí. Por lo mismo que menciono de que está por todas partes, entonces, nada, solamente quería hacer un chiste malo. Y ya está. Ok, ahora sí, pues, vamos allá, huevón. Ok. Y no me gusta, sinceramente, meterme en polémicas que, pues, yo no tengo ni puta idea que ver. Pero, por ejemplo, en algún momento en que surgiese algo que, por supuesto, me nazca dar mi opinión, pues, lo voy a hacer sin ningún problema. Y cuando pase esos días, por favor, háganme estar consciente de lo que estoy hablando, porque si me funan, no me va a importar. Porque si me nace decir algo no me va a importar que me funen. Entonces, a ver si es que me hacen entrar en razón de repente. Dice, yo solo voy a decir que por más que llame viajero al man, sus consejos no dejan de ser God. O good. El tema es que cuando uno se enamora se queda ciego y no ve las cosas, y eso es algo que le pasa a todos, pero la gente solo sabe criticar. Eso sí es muy cierto, eso también sí aplica, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, en el caso, pues, de este bro, es una figura pública, ¿verdad? Y como es bien conocido, no solamente de hacer sus análisis a cualquier tipo de entretenimiento, media, lo que sea, ¿no? También cumple como que ese papel de figura pública, de influencer, entre comillas. Nunca me gustó esa palabra, pero pues creo que es la que mejor describe esta situación o este personaje, ¿verdad? Cumple como si fuese un cierto tipo de consejero. Tampoco es como que su contenido se base exclusivamente en este tema, ¿verdad? Pero al momento de ser figura pública, pues es muy complicado, ¿no? Y también, o sea, si estás dando consejos, hermano, pues síguelos, da el ejemplo. Porque si no, al momento de dar consejos y no sigues el ejemplo, pues es como si tus palabras fueran vacías. Y la gente empieza a notarlo y vas a también empezar a perder cierto tipo de credibilidad y confianza con la gente que cree que no solamente estás dando consejos por darlos, sino que los sigues, ¿verdad? Que lo que estás diciendo, que todo lo que dices es real porque tú no solamente lo hayas experimentado, sino que también lo aplicas, ¿no? Entonces es parte de ser consistente con tu propia ideología y personalidad. Eso es el tema que a la gente probablemente le ha como que resaltado bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso, o sea, remito, ¿verdad? Se supone que este bro es alguien bastante reflexivo, alguien bastante que se podría considerar como un ejemplo de figura pública, ¿verdad? Que le gusta promover buenas costumbres, que yo también soy ese tipo de persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero al momento de no ser congruente, que esa es la palabra clave, congruente con lo que dices versus lo que realmente haces, pues es cuando se puede generar cierto tipo de desconfianza con el público. ¿Qué te sigue? Claro está. Porque a los demás, pues les da igual, pero de todas formas quedas como un poquito. Ah, mira, ese huevón se llena la boca de palabras y de consejos y él mismo no los sigue, pues, ¿no? Pero sí, por supuesto, ese tema de que el enamoramiento y eso que te puede cegar es muy cierto. Pero, hermano, por favor, seguir las mismas palabras que predicas, pues, ¿no? Hay que ser congruentes. Y bueno, listo, ya es suficiente del sermón. Que no es un sermón, simplemente es ¿cómo se llama? Como yo he visto la situación, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que he visto en las redes sociales. La gente se da cuenta de las incongruencias, ¿no? Entonces es muy difícil que si eres conocido por algo, que se ignore si es que traicionas todo eso que predicas.
Hasta podría sonar un poquito religioso el usar el verbo predicar, pero realmente es eso, básicamente, ¿no? A ver, pues. Oh, mira, está aquí la Hanako, a ver. Hanako, será mejor que no te lo creas tanto. Solo ha sido el acompañamiento de una estrella en decadencia. Ok, ya no quiero leer más. Ya no quiero leer más, weón. Déjenme en paz. Ok. A ver, entonces. Ah, mira, está Yuki aquí. ¿Tendrá diálogos de repente? ¿Nuevos? Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas los estudios? ¿Por qué no estudiamos juntos? Ah, no, no I creo. see. No creo, no creo. Ah, mira, está Naoto también aquí. Ah, mira, tenemos una misión secundaria, pero mira, de repente esta NPC se ha bugueado, ¿no? Estaba caminando hacia la pared. ¿Te bugueaste? ¿Te bugueaste por ahí, reina, de repente, o no? Creo que tiene el mismo peinado de Rize. Ah, no, pero Rize tiene como que unas coletas así sueltas. Esas son como que más coletas finas. Ok, a ver qué dice Naoto. Hello. Buenos días. Qué casualidad. Iba a ir a verte. Ok. ¿Por qué no vamos al otro mundo? Quiero investigar un poco. Parece que Naoto quiere entrar en la televisión. ¿Quieres avisar? Ah, ahora mismo no. Creo que no es... Creo que no es oportuno ir ahora mismo, al menos. Dice, vale, se acabó. Hora de aguantarse y callar. He llegado a un acuerdo con mi padre. Si logro aprobar todas mis clases con un 80% o más, podré retomar mi arte. Lo único que tengo que hacer es clavar codos como una loca. Supongo que eso significa echarle muchas ganas, pues, ¿no? Aunque nunca consigo superar la media de la clase. No esperes gran cosa. Buena suerte. Gracias. Voy a darlo todo. Ah, antes de que se me olvide. Oye, ¿te importaría ayudarme con algo? A ver. Verás, resulta que no tengo materiales suficientes para una obra que estoy intentando crear. ¿Sabes dónde puedo conseguir equipamiento veloz? Ah, creo que sí, vamos a decirle que creemos que sí, pero no tengo ni puta idea. ¿En serio? ¿Quieres decir que podrías conseguírmelo? Haré que no te arrepientas. Por favor, cuento contigo. Ok. Vale, tenemos una nueva misión secundaria. Una más a la lista. Que la última vez que estuve en el mundo de la TV, precisamente para cumplir misiones secundarias, em, pues básicamente me dediqué a nada más a eso, pero fue fuera de stream, porque pues creo que hacer un stream solamente haciendo misiones secundarias tal vez no sería del todo relevante y quedaría como que... Ah, un stream de relleno incluso yo le podría llamar. Entonces, Oh, mira, salió un nuevo libro. Ah, mira, me aumenta el coraje incluso. Ah, mira, justo cuando Naoto está ya disponible para como confidente, como vínculo social, justo te sacan un libro y no antes. Qué hijos de puta, por cierto. Pero la estadística de coraje ya la maximicé, así que realmente no lo vamos a necesitar incluso, no va a ser necesario tener que leer este librito. Que por cierto, lo máximo, bueno, no lo máximo, sino que lo próximo, ¿verdad? A subir de nivel es, por supuesto, que la stat de comprensión. Prácticamente está nada más a un nivelito de estar al máximo y lo único que nos quedaría sería la diligencia que se podría tardar muchísimo más de lo normal, pues, ¿no? Y aparte también del cómo es que funcionan las estadísticas en este juego. Y más cuando estaban en la recta final, pues, para estar maximizadas. Que es cuando se tarda mucho más. Ah, mira, está este bro, el sospechosista, hermano. Mayumi. ¿Quién carajos es Mayumi? No recuerdo. Eh, si es que mencionaban en algún momento ese nombre, Mayumi. Haré todo lo que esté en mi mano. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ella. No puedo hacer más. Algo así sería de repente, ¿no? Como para sonar sospechoso. Bueno, vamos a continuar por acá. Realmente que no sé quién carajo sea Mayumi.
Tendría que checar como que los datos por ahí de los arcos anteriores y en que en algún momento se menciona alguna Mayumi, pero la verdad es que no recuerdo ninguna Mayumi. A ver. No, no quiero comprar nada realmente. Que por cierto, checando, ¿no? Las dimensiones del teaser de... desde aquí comienza el teaser de Persona 4 Revival, creo que se llama. No me acostumbro aún a ese nombre y es que no es un nombre muy bueno, de verdad. Lo mismo con Reload. Nunca ha sido un buen nombre para hacer un remaster slash remake, pues, ¿no? ¡Ah! Me atoré yo mismo con mi saliva. Ok, pero se nota que a Atlus no se le da muy bien poner subtítulos en sus juegos. Tal vez Persona 5 Royal sí le salió bien, o sea, Royal, ¿verdad? Da a entender de que es la mejor versión, la versión definitiva, la versión de lujo de Persona 5. Pero con los demás juegos, un poquito extraño sus decisiones de marketing, porque de este departamento es, claro está. Ponerles esos subtítulos a sus juegos. Nada para que nada marketeables, de hecho. Sobre todo Reload. Revival sí podría ser, porque pues Revival significa pues, ¿no? Un resurgir. Pero Reload más que todo se refiere a algo muy, de lo que vendría siendo el lore de Persona 3, que es la forma como es que se invocan los personas en este juego, que es básicamente dándote un tiro en la cabeza, pues, ¿no? Nada más Seiji que darte un tiro en la cabeza para invocar tu persona, hermano. Ok. Entonces, a ver. No, no es esto. El buzón. ¿Te acuerdas de esa pegatina de premio? Tienes suficientes para hacer el canje. Puedes escoger el lote abundante o el lote poco común. Ambos requieren pegatina de premio. ¿Cuál quieres pedir? No recuerdo dónde me dieron estas pegatinas. Pero pues vamos a hacer... No lo sé, vamos a pedir el abundante de repente. Has decidido escoger el lote abundante. Tienes muchas ganas de que llegue. Ok, repito, no tengo idea de dónde lo conseguí. Pero pues de alguna forma lo hicimos, ¿no? Ok, al parecer no hay nadie con quien básicamente pasar el rato aquí en la calle comercial. Y pues vamos a ver los demás, las demás locaciones, ¿no? Ah, y con respecto al teaser de... Ah, son varias estadísticas, sí es cierto, mientras está lloviendo. Con respecto al teaser y a las dimensiones, o sea, por supuesto que cuando se trata de construcción de ambientes, o sea, tiene muchísimo más detalle, claro que sí, ¿no? Hay muchísimos más elementos en pantalla que decoran y hace que todo en la calle comercial se vea más orgánica y viva que nunca. Lo que yo sí espero es que, por ejemplo, agreguen no solamente NPCs y muchos más diálogos para los NPCs, que se sientan como que realmente están viviendo y que no simplemente cada arco que sale nuevo es que les cambien los diálogos, pues, ¿no? Cabe mencionar que este juego originalmente es de la PlayStation 2, ¿verdad? Entonces, no hay como que demasiada queja con respecto a este tema por el mismo motivo de que es un juego pues ya viejo, se podría decir, ¿no? Pero como van a salir lanzamientos nuevos, por supuesto que tiene que traer características de producciones estándar modernas, ¿no? Porque si no, imagínate que, o sea, es igual. ¿Y para qué mierdas quiero comprar un juego que es igual, hermano, no? Esa siempre me ha sido mi ideología, al menos con los remasters, remakes. O sea, ¿por qué voy a comprar lo mismo, hermano? Por eso soy muy fan de los cuando les hacen cambios, no muy notorios, que conserven por supuesto la esencia del original, pero sí se dan como que un poquito de libertades.
al momento de cambiar no solamente la trama, sino que también elementos que hacen rico a todos los universos y mundos dentro del lore de, en este caso, Persona, pues, ¿no? A ver... A la verga, creo que voy a comprar armas después todavía. Ok, vamos a enfocarnos a enfocarnos en el juego porque nada más estoy hable y hable, hermano. ¿Cómo era ese meme del Momo? Momo, por favor, cállate un rato. Estás muy parlachín el día de hoy, creo que era, ¿no? No me acuerdo, pero siempre que putea a la gente el Momo. O sea, nada más conozco a Momo por los clips, ¿no? De que a su gente del chat se la pasa puteándolos, ¿no? Y supongo que lo hacen a propósito, ¿verdad? Para que se enoje y para que empiece a echar maldiciones a todo el mundo. A ver. ¿Qué? Buenas, necesitas plantones para tu huerto. Plantones son los que te voy a meter. Tengo estos a la venta. ¿Cuál quieres? No tengo ni puta idea, pero algo me dijo del Yunes, hermano. Y no leí porque, pues, casi nunca tienen diálogos nuevos, entonces nada más me los pasé. Ah, bueno, ya no me dijo más qué era lo que había del Yunes, la puta madre. Ah, mira, Sadachi. Ok, no va tampoco a subir de nivel incluso. Ni tampoco nos da la opción de pasar tiempo con este, entonces pues... ahí se queda. A ver, vamos a ver por acá. Y que por cierto, van a ser voces nuevas, o sea, no sé cómo a la gente que jugó el original en su tiempo y que jugó Persona 4 Golden, el original también, por supuesto, en su tiempo. El de PlayStation Vita me refiero. No sé cómo van a tomar el hecho de que son nuevos actores de doblaje. O sea, todos, literalmente las voces de todos, absolutamente todos son nuevas. Entonces, la gente, por supuesto, que recuerda con cariño el doblaje. Y no sé, es que no sé cómo lo van a tomar. De verdad, esa es mi pregunta. Yo que apenas estoy jugando por primera vez este juego, pues no podría decir que tengo nostalgia para nada, porque pues apenas siquiera lo estoy por terminar. Entonces, más que todo es para los fans desde siempre, pues, ¿no? Dice, hombre amable, siempre que ha llovido y he ido al Jones, me he cruzado con un chico guapo de remate. Ah... No, pues podría ser cualquiera, ¿no? A menos que se refiera a Yosuke, pero ¿Yosuke guapo? O podría ser Adachi, de repente Adachi se le ve de vez en cuando en el Junes, pues, ¿no? Me sorprendió bastante. A lo mejor es famoso. ¡Famoso! Pero ¿quién iba a hacerse una sesión de fotos en el Junes? ¿Crees que tendrá algo que ver con Rise? Ah, no me jodas que está hablando de Teddy. Esas tiendas tan grandes son impresionantes, ¿verdad? Supongo que está hablando de Teddy sin el traje de peluche, pues, ¿no? Oh, mira, cambiaron de ropas también los NPCs por acá. Mujer joven. Lo he visto en el concierto del Yunes. Naoto tocaba el teclado de maravilla. Ah, mira, ¿no me reconoces a mí tampoco? Pero el hecho de que estuviera en la misma banda que Rise Kujikawa... A lo mejor son muy íntimos después de todo. Ah... qué raro, ¿no se ha enterado todavía que Naoto es mujer? Qué lluvia más inquietante, está anegando hasta mi entusiasmo. Ok, supongo que no se ha enterado todavía de que Naoto es mujer. De que tiene pussy. Me acabo de acordar del niño pusilánime. O sea, siempre me voy a acordar del niño pusilánime, hermano, porque... No, o sea, muy aparte de que pusilánime significa holgazán, creo, si es que no mal recuerdo. Pusilánime es una palabra muy chistosa. Ah, mierda, sí es cierto, tengo que volver en noviembre. A la verga, es la misma NPC. En el cine no hay garantías de que el protagonista sobreviva.
A veces sufren heridas o traumas peores que la muerte. Ah, mira como el meme, ¿no? Ah, ¿cómo era el meme? ¿Hay destinos peores que la muerte, creo que era? A ver. Oh, chucha, otra misión secundaria. Ama de casa reservada. Oye, parece que vas muy a la moda para ser de por aquí. A la verga, nos está discriminando por vivir en un pueblito, hermano. Ese olor. Hueles a ciudad. No, pero ya estoy... O sea, ya vivo en un pueblito desde hace mucho tiempo. ¿Cómo carajos me vas a oler que tengo olor a ciudad? Ni que oliese a smog o a contaminación siquiera. Ahora soy ama de casa y vivo en las afueras, pero antes era una diosa de los escenarios. Ah, mira como Rize. Te caería bien Rize de repente. ¿Qué tiempos aquellos? El clamor del público, las miradas ardientes de los hombres, ok. Pero señora, por favor, es usted una ama de casa, contrólese. Oye, ¿me concederías un deseo a la verga mientras que su esposo no nos la tenga jurada? Todo bien. Qué amable por tu parte. Algún día serás un gran hombre. Ok, ya señora, por favor, al grano. He ido a la tienda de ropa, pero no tenían nada que necesitase. ¿No basta para revivir mi juventud? Necesito algo más atrevido que me acentúe las curvas. Uy, puta madre. No, para mí que a su esposo, hermano, Ay, 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 de la nada le van a empezar a salir cuernos, ¿no? Lo que quiero es una falda invencible. Ah, mira, como la serie. Como la que llevaba en mis tiempos. Si alguna vez encuentras una, tráemela para que la vea, por favor. La puta madre, tráeme algo para ponerme. Oh, mira, todos han cambiado de atuendos. Bueno, ya tenemos una... what the fuck. Este bro está aquí solo. Joven aburrido. Oye, ¿conoces a aquella chica que siempre está sola? ¿Cuál? ¿La que está ahí justo al lado de la entrada del cine? Es mi novia. No, a ver, no la conozco, pero siempre está ahí. Supongo que la conozco, ¿no? Anda, siempre va sola del cine, ¿verdad? Ah, entonces sí es ella. Me da la impresión de que últimamente cruzamos mucho las miradas. ¿Ves? Ahora me estaba mirando. ¿A que sí? No, hermano, por favor, deja de imaginarte y de hacerte pajas mentales. Te vas a ganar una denuncia gratis, huevón. Por favor, no, evítate meterte a la... Bueno, que te metan a la cárcel, nada más porque creíste que te andaba echando miraditas, ¿no? Que por cierto, eso es algo muy real en estos tiempos, lamentablemente. ¿Qué hago? No tengo ni idea. Que por cierto, en el juego es 2012. Entonces, en esos tiempos todavía no caían las loquitas que tenemos hoy en día. Pues no. Bueno, ella no tiene ningún diálogo con respecto al bro este. No, efectivamente, nada en lo absoluto. Supongo que no debe haber nada nuevo. Los deberes a... No, nada útil. ¿Y tú? A lo mejor debería ver una película. Nada tampoco. ¿Y tú? Anda, una mascota perdida. ¿A quién llamo primero en un momento así? Pero hermano, tú eres policía. Deberías saber qué hacer, ¿no? Bueno, vámonos de aquí, que todos al parecer no tienen ni puta idea de que del por qué existen, huevón. Ya. Entonces, ¿qué podría ser, hermano? Pues creo que podría pasar tiempo en el AIA, ¿no? Para ganarnos un buen bonus de estadísticas, porque literal no hay nadie. Absolutamente nadie con quien pasar tiempo. Entonces, vamos a checar el edificio de prácticas. De repente ha aparecido alguna otra misión secundaria por acá. Ah, mira, está Kanji ahí, pero pues no está disponible para poder pasar tiempo, al parecer. Senpai. Ah, ¿qué pasó? Quiero preguntarte una cosa, de hombre a hombre. ¿Puedes darme clases? A la verga, no, hermano, yo no bateo de ese lado, ¿eh? Por favor, sé que te gustó mucho, ¿verdad? El no saber de que no tenías idea
Por supuesto que Naoto era mujer, pero hermano, no nos veas de esa forma nosotros. No, ni cagando, vamos a estudiar juntos. Prefiero, prefiero hacer otras cosas, la verdad, más productivas. Además, creo que con estudiar junto con los demás, ganaríamos conocimiento y probablemente puntos de amistad. No, pero pues conocimiento ya no lo necesito y puntos de amistad realmente tampoco los necesito. Entonces, pues a la verga, ¿no? Ah, que por cierto, antes de pasar tiempo en el Haya, en caso me arrepienta, ¿verdad? Vamos a guardar la partida. A ver, a ver, a ver. Listo. Vamos a ver por acá. ¿Qué estadísticas nos pueden subir? Y lo que más necesitamos, por supuesto, es la comprensión y diligencia. Es lo que más necesitamos. A ver, vamos a ver. Calle comercial, restaurante chino, Aya. ¿Has aceptado el... Ah, es lo mismo de siempre, la puta madre. Y no vamos a completar el desafío hasta que tengamos todas, absolutamente todas, las estadísticas al máximo. Tu conocimiento, que no necesitamos, está al máximo. Coraje tampoco, al máximo. Diligencia sí, por supuesto. Oh, mierda, solo nos va a subir la diligencia, hermano. Bueno, ni modo. Era lo mejor que podíamos hacer, de hecho. Pero bueno, ya está. Un poquito de diligencia, al menos, para no quedarnos atrás con la diligencia. Hoy he salido a comprar. Ah, ok, mira. Ha llegado un pedido para ti. Lo he dejado en la mesa. Ah, es el lote de pez gigante que compraste en la teletienda. Has obtenido pez gigante por 2 y hielo seco por 4. Pegatina de premio. Ah, mira. Ah, es la teletienda que nos daba pegatinas de premio. Ok, ok. Hoy puedes trabajar como conserje en el hospital. Oh, podríamos ir en el hospital si es que no encontráramos a nadie fuera importante, ¿verdad? Como para ganar puntos de amistad o subir de nivel. A ver, Kanji está a nivel 2. Mira, Dojima está a punto de subir de nivel. Riz está en nivel 5, estamos en la mitad. El zorrito TikToker está en nivel 6. Pero creo que ya nos dejó una misión. Compañeros deportistas están solamente disponibles de vez en cuando. Hermano de Saki no tiene prioridad. Madre joven tampoco. Teddy se sube automáticamente. Ai no hay prioridad. Ayane menos. Toru, Adachi. Adachi sí está a nivel 6, entonces no tendríamos como que muchos problemas. Qué raro, ¿no hemos desbloqueado aún el arcano Diablo, que es el arcano del hospital? Creo que ya lo habíamos desbloqueado, what the fuck. A ver, vamos fuera. O sea, rarísimo, creí que ya estaba. Según yo, sí, porque ya fui al hospital una vez, pues no debería estar desbloqueado. A menos que cargué la partida y pues por supuesto que se borró esa primera interacción en el hospital, ¿no? Podría ser. Ah, mira, está Dachi ahí, pero no tiene signo de admiración, entonces no va a subir de nivel. Está el Aya abierto. Ah, mira, está Chi aquí, pero Chi está a nivel 10, pues, ¿no? Ah, mira, me va a subir la diligencia, hermano. Podríamos pasar tiempo en el Aya también, ¿no? Que por cierto, aparte de eso, también podría ir a la habitación del prota y ponernos a leer el último libro de la pesca. Para ver si es que le damos a la pesca, estaría bueno, creo. Puede ser. Ah, tal vez no tanto, pero de repente sí. Ah, no sé qué priorizar. Bueno, mi prioridad ahora mismo son los vínculos sociales que tenemos pendiente y... subir nuestras estadísticas, pues, ¿no?
Entonces no sé si siquiera podremos darle prioridad a eso. La verdad es que no tengo ni idea cuál sea la mejor decisión. ¿Qué podría hacer? Mm, a ver. A ver. Me pregunto si lo que estaba diciendo Naoto de que quería el mundo de la. De que quería ir al mundo de la tele es lo que va a hacer avanzar la trama. Entonces, estaba un poquito pensativo acerca de eso también. ¿Qué podría ser ahora? A ver, vamos a ver qué libros tenemos. Leer un libro. Despedida del hombre. Ok. Pues ya tengo el coraje al máximo. Conocimiento y carisma. Ya los tengo al máximo también. Eh, em, ok, tal vez. Pescar más. Ese era lo que quería leer, pues, ¿no? Pero creo que, como estamos con las estadísticas ahorita, creo que lo mejor sería subirnos al máximo, ¿no? Sí, creo que va a ser lo mejor, de hecho. Vamos a salir entonces. Vamos de vuelta al AIA. A ver, hablemos con Adachi. De repente se puede interactuar. ¿No crees que puedas estrechar lazos con él hasta que avance la investigación? Ok, lo cual significa pues que va a estar disponible hasta que comience el último o el siguiente arco. No sé si sea el penúltimo ya o el último. Vamos a pasar tiempo aquí en el Haya. Que lo que va a hacer es subirnos la diligencia, pues, ¿no? Otras actividades nos pueden subir la comprensión sin ningún problema. A ver. Ok, listo. Que por cierto, Jason, ¿cómo va el tema del segundo monitor para que puedas ya streamear? ¿Alguna novedad? Dice, oyes hablar a unos estudiantes. A ver. Mañana empiezan los parciales. Oh, sí es cierto. Qué pereza. No me creo que te no me creo que te tomes tan en serio los exámenes. ¿De verdad todas estas cosas las necesitaremos en el futuro? No, no todas, pero sí un gran porcentaje. Tú seguramente no, dice la minita. Por cierto, no usas la palabra pereza en mi presencia, y menos a estas horas de la mañana. En fin, después de los exámenes empieza el festival cultural. A la verga, no recuerdo que hubiesen tantos festivales culturales en Persona 5. De repente no los habían originalmente en la versión de Persona 4 y los agregaron ahora sí, pues, ¿no? En el Golden. Este año hay más alumnos de primero, así que puede que nos lo pasemos mejor que el año pasado. Ok. Ok, bueno, pues va a haber un parcial el día de mañana dentro del juego, ¿no? Y bueno, me imagino que los personajes vienen a pedirnos ayuda, ¿no? Pasar tiempo. ¿Quieres pasar el día con Kanji? De hecho, podríamos hacerlo, pero decidir luego. Ya que me están dando la posibilidad de decidir, claro que sí, vamos a decidir luego. En caso que tengamos más prioridades, pues, ¿no? A ver. Profesora Kashiwagi. A la verga, esa expresión creo que no la había visto antes. Resulta... A ver, Resulta que un profesor de aquí intentó poner en el examen un problema sobre las medidas de una alumna. Mira, ya sé a quién se refiere. Al pajareote de Moroka, ¿no? No diré quién, pero... Aquí hay que estar muy mal. No sé. Por algo lo desvivieron, ¿no?
¿A quién le importan las medidas de una chica de instituto? Con las mías habría estado mucho más interesante, ¿no? A la verga la profesora. Y sí, efectivamente, Moroka, pues, ¿no? Los hombres de mediana edad son unos pervertidos. Siempre me Ok, no voy a leer eso. Con la mirada, ¿verdad? En la sala de profesores, what the fuck. Ok. O sea... ¿quién está ahí? Great Vegetables, dice. No, no voy a traducir, ¿para qué? No es nuevo. Hola, ¿qué tal ¿Qué tal Yosuke? ¿Cómo va todo, mi bro? Dice Jason, nada nuevo. Ok, nada nuevo de novedades, pues, ¿no? Nada nuevo de novedades. De hecho, Jason, yo tengo... literal, aquí en mi casa tengo una TV de 32 pulgadas. Te la mando con los chinos. Nada. ¿Cómo se llama? Sería prácticamente imposible, además de que saldría carísimo un envío así. Dice, pero ¿qué tal mi bro, Josuke? ¿Cómo va todo? Que por cierto, ¿has estado jugando algo de repente o sigues jugando algún juego de Persona por ahí? A ver. Dice... hablando de hombres de mediana edad, hay un pececillo muy mono que se llama Oji-san. O de repente la palabra Oji-san, ¿no? Que vendrían siendo... Creo que es viejito, ¿no? Como que decir viejito, pero de manera respetuosa. O sea, yo aquí... resaltando mis habilidades otakus, ¿no? Por ver anime, de recordar un poquito palabras japonesas, ¿no? Dice, aquí es un nombre muy chuli. No sé. Una pena que no haya uno llamado Obasan. Entonces sí se refiere a eso. Supongo que Obasan debe ser lo contrario, viejita, pues, ¿no? O persona mayor. ¿Será que por muy viejas que nos hagamos, una mujer siempre será una mujer? Estefano, ¿me estás haciendo caso? De repente no. ¿De qué tipo de pez estaba hablando? ¿De pez? ¿Cómo que pez? No estaba hablando de ningún pez. Onisan. Pero estaba hablando de los Jisan, pues, ¿no? Dice, jijiji, dice. Menos mal que me estabas escuchando. En realidad es un salmonete. Un tipo de salmón, ¿no? Pero se le suele llamar Oji-san. Ok. Se debe a que tiene bigotes y es clavadito a un hombre de mediana edad. Es que estaba hablando justamente eso, ¿no? De gente de mediana edad. ¿Y de dónde me sacaste un pez? ¿Qué dice? Me terminé el Persona con el final verdadero por fin. ¿Pero cuál Persona? ¿El original? ¿O cuál? ¿De cuál estamos hablando? Dice, no sé qué hacer con mi vida. Ya no tengo plata pipi. Si no, recurre a el amigos, pues, ¿no? De repente por ahí puedes encontrar algo con lo cual, te puedas distraer, no sé. Dice, creo que Obas es abuela. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Aunque acá la profesora dice de mediana edad, pues, ¿no? Mediana edad, pues, todavía le falta unos 20, 15 años para que sea ya como que así un vejestorio, ¿no? Quiero que lo recuerden, así que va a caer en el examen que empieza mañana, ¿ok? Le has dado la respuesta correcta. Mira, sí funcionaron nuestros conocimientos, otakus, ¿no? Dice, ¿puedes hablarme en privado por juegos de aguas turbulentas? ¿Juegos de agua? ¿Te refieres a juegos H? ¿Me dices a mí o le dices al Yosuke? Ok. Sí, le dices al Yosuke entonces. Vale. De aguas turbulentas.
Dice, no tienes ninguna pista, así que vas a tener que esperar a que el criminal pase a la acción. Ok. Ah, mira, está Josuke acá. Supongo que deben tener de repente diálogos nuevos también. Yo! ¡Yo! Uf, ya volvemos a estar en la época más asquerosa del año. ¿Has empezado a estudiar? Oye, ¿y si empollamos juntos? Ok, eso no suena nada bien. Entonces no. Mira, está Chía aquí también. Ojalá los exámenes desaparecieran de la faz de la tierra. Oye, ¿estás libre? Igual podrías darme clases. Bueno, ¿o no? No. Además están a nivel 10 ustedes, hermanos, así que olvídense de que existo ya, de hecho. Ok, están aquí los... Mira, literal están todos los globales. Puta madre. Ok, creo que es por los exámenes, ¿verdad? Que no se puede interactuar. Ah, mira, ve. Está Yuki aquí disponible. Extrañísimo. Me alegro de que hablemos con total normalidad. Disfrutemos de todos y cada uno de los días hasta primavera. ¿Qué dice? Tanto H como normal es todo de forma no oficial. O sea, debajo de la manga, ¿no? Jason, recurro a tu sabiduría. ¿Hay algún H donde esté alguien que se parezca a Josuke disfrazada de mujer? Solo es curiosidad, lo juro. El hipopótamo. Tienes que aplicar la de Jason, pues, ¿no? Que es una consulta nada más de un amigo. Que no es tu consulta, es de un amigo, es de un amigo. Sientes que el vínculo que has forjado con Yuki es irreemplazable. Sientes que tu relación con Yukiko no puede ser más estrecha. Mira, de repente con Yukiko sí puedes pasar el día. O sea, esto es con respecto al lore, ¿verdad? Se supone que Yuki no solamente es la niña rica del juego, sino que también es la más inteligente, huevón. Entonces, ella no tiene preocupaciones por los exámenes, pues, ¿no? O sea, a ella... Yuki se pasa por los huevos los exámenes, se podría decir incluso. Yeah. Oh, mira, Kanji sí puede. Sí puede, sí podemos pasar tiempo con Kanji. Entonces creo que podríamos pasar tiempo con Kanji, de hecho. Vamos a ver fuera, de repente hay alguien más importante, tal vez. Dice, jajajaja. Dice, por favor, un amigo lo necesita a máxima urgencia. Es para una tesis universitaria y, por supuesto, también que para un trabajo manual que te pidieron, ¿no? Oh, mira, están los niñitos aquí interactuando de nuevo. Ok, siempre bro habla de su primo, pero pues ni puta idea quién sea su primo porque pues tampoco es relevante en la trama, ¿no? Pero a ver, chica de los recados, dice... creo que ya te había preguntado cuándo es tu cumple. Falta poco, ¿verdad? Sí, probablemente. Sí, probablemente. Me confundí, creí que era el chico. Chico de los recados. ¿Cómo que probablemente? ¿No sabes cuándo es tu cumple? Tienes razón, deberías saberlo. Pues menuda ayuda me estás dando. Toma, disfrútalo. Feliz cumpleaños, cuando quiera que sea. ¿Caramelos? ¿Para mí? Ok, se anda mandando unos goles acá, ¿verdad? Dice... Misael AB. Joder, el sim de Josuke. Misael AB, de repente te conozco, hermano. No ha aparecido como si fueses primera vez aquí en el chat. De repente eres Misa. Sí eres Misa, pues, ¿no? Te has cambiado el usuario. Ya decía yo, un usuario nuevo y y no me aparecía como primera vez aquí en el chatcito, ¿no? Me cambié de nombre. Ok, sí, me di cuenta. No había leído el nombre antes de mencionar eso.
Y me lo puse a leer y dice Misael, justo. Sí, pues por supuesto que es Misa, claro que sí. ¿Qué tal, Misa? ¿Cómo vas, mi bro? Dice, juro que todo es bait, lo juro. Mientras, nadie te vea que estás jugando... ¿Cómo se llama este jueguito? Del meme Le tengo miedo a las mujeres, de la flaquita esta que te persigue y que cuando es de noche te quiere asesinar. No me acuerdo cómo se llama. Pero mientras nadie te vea jugando eso, todo va a estar bien. A ver, dice, tampoco es para tanto, es solo un regalo de cumpleaños. Cómetelos de una vez, a la verga, qué exigente. Ok, el niñito tratando de hacer goles acá, ¿no? Con la otra niñita de los recados. No, esto ya lo había checado. Oh, ¿quién es este bro? ¿Qué haces aquí todo paradote? Ah, es el mismo bro que habla de su primo. Ah, se había bugueado este huevón. Ok. Chica con estilo. Mi madre dice que en realidad mi hermana y yo no nos parecemos tanto. Pero no es verdad. Somos iguales. Mi madre no tiene gemela, por eso no lo entiende. Seguro que hasta podríamos leernos la mente. Ah, mira, ya se convenció la niñita esta. De que se podrían leer la mente, ¿no? Chica con estilo. Ah, por cierto, gracias por ayudarme con el experimento. Pero la telepatía no funcionó. Y eso que yo hice todo lo que pude. Ok. Bueno, pues ni modo. Acá está el bro, el sospechosista de nuevo. Diciendo Mayumi de nuevo, que no sé quién carajo sea Mayumi, pero... por favor, en el chat no me respondan con el spoilers. Pero algo que sí tal vez de repente podrían ayudarme es que... En decirme, en algún momento del juego... se menciona quién carajos es Mayumi. Anteriormente al arco de Naoto, creo que no, ¿verdad? O de repente sí. A ver, pero por favor, nada de spoilers, nada de spoilers. Solamente díganme, sí se menciona, en tal arco. Pero nada más, ¿verdad? Para podernos enterarnos nosotros después. Porque lo más seguro es que nos van a dar esta información. Ok, es que ya sacaron nuevo video. Ah, ok, ya se terminó la racha de para cuándo nuevo video, ¿no? Que por cierto, ¿nuevo video de quién? Dice, casi al inicio te mencionan. No jodan que Mayumi tiene que ver con el asesinato principal. Porque, o sea, yo me estaba poniendo a pensar de que de repente lo mencionaron y que esté relacionado con el asesinato principal, pues, ¿no? Casi al inicio te mencionan. Ok. Porque recuerdo que... Bueno, lo que más recuerdo, ¿verdad? De al inicio del juego es el asesinato principal, ¿verdad? Que es quien aparece aquí en el cartón en el tablón, perdón. Y la mujer con quien engañan, pues, ¿no? Con quien el político engañó a su mujer, ¿no? O sea, la amante. Eso es todo lo que recuerdo del principio del juego prácticamente. Y de cuando el prota regresa... Bueno, no regresa, sino que llega a Inaba en la estación del tren, ¿verdad? Y ahí también conocemos a Marie por primera vez. Oh, mira, el viejito tiene una misión secundaria también. Anciano ruidoso. ¿Qué? Y bien, ¿por qué me has interrumpido? He perdido el hilo de lo que estaba pensando. O sea, así viejito renegón, pues, ¿no? Estaba buscando en el baúl de los recuerdos. Todos mis amigos de aquel entonces abandonaron el pueblo uno tras otro. Ya no puedo contar con ellos. Tienes que conservar a tus amigos como oro en paño mientras los tienes. Parece que quieres seguir hablando. ¿Qué vas a hacer? No seguir escuchando. Escuchar por educación. Bueno, eso es lo que sí haría, ¿no? Mayumi es la morida. O sea, es la asesinada principal.
Wow. Ok. Ok, vamos a teorizar en un momento, ¿va? ¿Cómo se llama? Vamos a escucharle por educación y luego teorizamos, ¿va? Dice, la gente es aterradora, ¿no crees? En cuanto encuentran algo que les gusta, no dejan de pedirlo. Me encuentro muy bien. Tu amabilidad me ha sorprendido. Creo que te entiendo, pero quiero ir a la mejor sauna del mundo y lo podría conseguir si tuviera carbón bueno. Zagal. Ah, el Zagal es como chaval, ¿no? ¿Me traerías un poco? Algo así sería mi voz de viejito, pues, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me salió bien la voz de viejito o me falta todavía hacerlo más viejito? Estoy ocupado, carcamal. Claro, abuelo. ¿De verdad? ¿Te parece bien? ¿No estás ocupado con las clases y todo eso? Ah, no importa. Muchas gracias, chico. Lo espero con ansias. Algo así sería mi voz de viejito, ¿no? Dice, al final encontró lo que era para la tesis a su amigo. Sí es cierto, pues, ¿no? Y recuerden, es para su amigo. Para su amigo, para él no. Nada que ver, es para su amigo. Efectivamente. A ver. Fui al concierto de Risechi. Ah, mira, este bro estuvo viéndonos. Uf, hacía tiempo que no me emocionaba tanto. Las sorpresas así no abundan en Inaba. Ah, ojalá diera otro. Ok. Este bro fue a vernos al concierto. Oh, mira, parece que tienen nuevos diálogos. Esta niñita súper intensa con el otro niño, ¿no? Niña precoz, efectivamente. De hecho, a Rize deberían ponerle lo mismo. Rize, entre paréntesis, niña precoz, ¿no? Oye, Shota, siéntate a mi lado en el bus cuando vayamos de excursión. Ahí va de intensa de nuevo, pues, ¿no? Pero quiero sentarme con mis amigos. Es que tampoco te gusto que ni siquiera quieres sentarte conmigo. Ahí está, no digo que es súper intensa, ¿no? Fácilmente podría ser Rize. Pues bueno, no, pero... Decidido entonces, dice. Uff. Re intensa la niña, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice? Todavía no, lastimosamente. Que si quieres algo, por ejemplo, para tu tesis, yo te recomendaría Dead or Alive Extreme. Cualquier versión. No sé si está para PC. No, creo que no están para PC. Sería muy loco, creo. Pero hace tiempo ya no hacen uno nuevo, si es que no me equivoco. Creo que el último que lo lanzaron fue en 2018-19, creo. ¿Cómo está en la sombra? El aire es húmedo. Y que por cierto, yo no lo he jugado. Solamente he visto gameplays. No he sido yo. Fueron los gameplays nada más. Hay muchos bichos alrededor del árbol. A ver. ¡Ey! Ya está. Listo. A ver. Vale. Ok, pues creo que... Ah, mira. Los sets son sobre insectos. Ah, ok, no tiene diálogos nuevos, desafortunadamente. Vamos a checar las demás locaciones para ver si es que haya alguien de repente. Ok, no hay nadie en el Junés, entonces, vamos a ver al lecho del río de repente. ¿Tendrás tu diálogo nuevo? Últimamente no duermo mucho, me estoy retrasando con mis paseos nocturnos. Ok, no. Bueno, sí eran diálogos nuevos, pero la verdad es que me vale burger, sinceramente. Still again. Baby, I need your love. ¿Usted, señora, tiene diálogos nuevos? A veces uno encuentra cosas raras cuando limpia. ¿Qué?
Encontré una foto de mi hija de cuando era pequeña. Dudo que ella recuerde algo tan lejano. Qué mona que era. Ok. Diálogos nuevos sí, pero sumamente irrelevantes. A ver, vamos a alimentarle. Vamos a darle el pez gigante, porque es precisamente para eso es que le di. El gato parece contento. Deberías ir a informar al hombre que hay frente a la librería. ¿A la librería? Ah, ok, ya recuerdo. A ver, vamos a decirle. Lo más probable es que con eso cumplamos esta misión, pues, ¿no? Y bueno, no había nadie importante en el lecho del río, así que pues vamos a informarle al bro este que nos mandó la misión. Acá está. Ah, ¿se lo comió? ¡Qué alegría! Seguramente no es buena idea dar de comer a animales callejeros, pero me alegro de que lo hicieras. Acepta esto como muestra de agradecimiento por tu compasión. Has recibido en plan macarra. ¿Qué es esto? ¿Un libro? El hombre sonríe con inocencia. Creo que el libro ese que sugería no dar de comer al gato era un poco duro. Tú también deberías leerlo, aunque a lo mejor solo aprendes consejos inútiles. Ah, ok, genial. ¿Has intentado pescar? De hecho, hasta ahorita no hemos pescado absolutamente nada, Misa. De hecho, nos estábamos planteando al principio del stream ponernos a pescar. Pero, he llegado a básicamente la conclusión de nada más enfocarnos a los vínculos sociales, a los social links y a maximizar nuestras estadísticas para tener absolutamente todo el octágono, creo que es, al máximo, pues, ¿no? Dice, no causa, ya busqué el juego, me da miedo. No, ¿cómo te va a dar miedo, hermano? Si hay o sea, hay playita, hay hay arena, hay gente. Lo que más se ve son pelotas, hermano. Y lo que no sabes es que tremendas pelototas. Dice, está bien, el pescar es un poco... Ah, creo que sí me habías dicho, ¿verdad? Que pescar es muy tedioso. No sé si sea similar como en Persona 5, porque en Persona 5 recuerdo que sí era medio tedioso, pero tal vez no tanto. Lo que más sufrí sí es para sacar ¿cómo se llama? El pescado que brilla, ¿no? O sea, el pescado... El pescado dorado, creo. No recuerdo muy bien cómo se llamaba. Muchas mujeres. No, pues hermano, entonces sí, realmente eres el real. Le tengo miedo a las mujeres. Pero, a ver, yo es que de repente, ¿qué estás antojado de jugar? De repente podríamos recomendarte algo, pues, ¿no? ¿Es normal tener miedos boludos? Pues si te refieres a los miedos de Yosuke, no lo sé. Pero depende que sea, pues, ¿no? O sea, ok, hablando ya en serio, sin bromas, ¿no? La gente podría tenerle cualquier tipo de fobia a las cosas más absurdas. Una de estas fobias sería la hidrofobia. El miedo al agua, ¿no? Entonces imagínate, hermano, tenerle miedo al agua. No podrías consumir nada que sea líquido. O bueno, podrías consumirlo como que engañando a tu cerebro de repente. De hecho, no sé. Ahora, una muy buena pregunta sería: ¿cómo lidia la gente con hidrofobia? Para consumir líquidos, pues, ¿no? Dice... Le hace honor a su nombre de usuario. Miedo a las vacas. Ah, sí es cierto, también el miedo a las vacas, claro. De hecho, miedo a cualquier cosa prácticamente, ¿no? Creo que un miedo también, que había así como que absurdo, era ¿cuál era este miedo, hermano? Miedo a los días nublados, creo que era. Entonces, son este tipo de miedos irracionales que puede que la gente, no sé si sean desarrollados o uno nace con eso.
Pero sí, son miedos irracionales, pues, ¿no? Más que absurdos, son irracionales. Lector empedernido. Los libros siempre son interesantes, ¿no crees? Limitarte a un solo género es una pena. ¿Has leído algún libro ilustrado? No te creas que son solo para niños pequeños. Son caros y difíciles de conseguir. ¿A ti te interesan? Se podría decir que sí, ¿no? Yo nunca he sido demasiado de libros. Pero supongo que sí, de repente. Ah, ya sabía yo. Puedo darte uno, pero no, será gratis. A ver. Vale. ¿Sabes lo que son unas botas duras? Si me traes un par, te las cambio por un libro ilustrado, ¿vale? A mí me parece un trato justo. ¿Qué me dices? A ver. Botas duras. De repente las tengo incluso. Ah, creo que hacen falta al menos 5 unidades de cuero vasto para hacerlas. Ah, ok. Genial. Entonces, tenemos que... Cálido y húmedo. Ok, este es en el dungeon de Kanji, entonces. Por cierto, ¿te has enterado de lo del nuevo libro que acaba de salir? Despedida del hombre. Se acabó. Mi saga favorita ha llegado a su fin. Hay tantas historias que se podrían haber contado. Qué pena que termine aquí. El 1 de noviembre llegan libros nuevos. Pero Macho vuelve. Macho. Ah, ok. ¿Tiene otra misión, creo? Ah, no, ok, es lo mismo. Fuera de broma, sí estoy normal. Solo por si acaso lo digo. No, no te preocupes, estamos bromeando nada más. Estábamos bromeando. Miedo a las palabras raras. Ah, mira, fíjate que también podría haber. Y mira, justo que mencionas palabras raras, me acabo de acordar el miedo a las palabras largas. O sea, algo como... ¿Cómo era el trabalenguas este? Paranguritimícuaro, algo así era. Este tipo de palabras, que serían más como que trabalenguas, pues, ¿no? A palabras largas, pues, que no son comúnmente conocidas, ¿no? Ok, no hay nadie con quien pasar tiempo, entonces pues vamos a pasar tiempo con Kanji, que está básicamente a punto de subir de nivel. Parangarokutirimícuaro, creo que era el trabalenguas este. Recuerdo que leía bastantes trabalenguas cuando estaba recién tomando clases de actuación. Entonces, what the fuck? Oh, what the fuck, doble what the fuck. Pero, señor, ¿quién es usted? No, pues este bro no es el Dumbledore, hermano. Director. Ah, la verga, es el director y yo faltándole el respeto al director. Dice, oh, Estefano, ¿verdad? A la verga, me conoces, primera vez que lo veo. Recuerdo tu nombre porque eres un estudiante nuevo. ¿Te importa que hablemos un poco? A ver. Los jóvenes suelen decir que no les gusta el campo, pero a mí me parece que es solo que no tienen aficiones. Si las tuvieran, nunca se aburrirían, incluso en el campo. No necesariamente, pues, ¿no? He vivido aquí desde que era pequeño y nunca me he aburrido. Y eso es porque tengo una colección. ¿Qué clase de colección, dices? Tanques. Ah, yo creí que eran revistas H, hermano. Colecciono cosas relacionadas con los tanques. Me encantan. Cañones, orugas. Tras convertirme en director, he dedicado mi tiempo y mi dinero a expandir mi colección. Pero hay una cosa que no he logrado encontrar nunca. Un armazón de práctica. Ah, mira, si se refiere a tanques, en cualquier dungeon que aparezcan los tanquecitos es probablemente donde tenemos que ir. Si lo consiguiera, estaría dispuesto a darte una recompensa que no puede comprarse con dinero. A ver. ¿En serio? A ver, adquirir un armazón de práctica. De repente lo tengo. ¿Dónde puede haber un tanque? Probablemente en una base. Ah, mira, sí, de repente debe ser el dungeon de Naoto. Pero no hay ninguna cerca y nada, ese es el problema. Ok, quería ver si es que de por si acaso tenía el ítem, pero pues no lo tenemos.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Hipopoto monstruo esquipe dali fobia. O sesquipedalofobia. A la verga. Tremenda Biblia que te mandaste, Misa. Pero sí, existe la fobia, ¿verdad? A las palabras largas, ¿no? Fotos de Yosuke. Efectivamente, ¿no? El director, nada pendejo es, ¿verdad? Que cuando nadie se da cuenta le toma fotos a Yosuke, hermano, y se las pasaba al rey idiota. O sea, el director era el dealer del rey idiota, ¿no? Dice, igual que random, que de la nada te pidan un armazón de tanque a un estudiante común. Efectivamente, ¿no? O sea, es como que literal venga tu profe y te diga, oye, de por si acaso has descubierto la caja de Pandora, ¿no? La verdad es que me hace falta, ¿verdad? Tener realmente evidencia concreta y por supuesto genuina de la caja para poder dar una clase, ¿no? Acerca de ello. De hecho, esa es la misión secundaria que nos da la profesora de historia del juego. Que quería no sé qué cosa, de egipcian y tal. Y eso lo conseguimos en algún dungeon, que ya no recuerdo cuál era, pero sí lo conseguimos pues en el mundo de la tele. Que por cierto, ¡a la verga! Aquí está la profesora que da miedo, huevón. Profesora Nakayama. Ay, Estefano, ¿tienes un momento? Me gustaría preguntarte una cosa. A ver. Últimamente parece que nada va bien y he estado pensando en cuál podría ser la causa. El Feng Shui. ¿El Feng Shui no es una disciplina de artes marciales? Tiene que ser eso, ¿no? Quizá necesite mejorar el Feng Shui. No tengo idea que sea el Feng Shui. Tenía ansiedad, me quejaba de todo y normalmente yo no soy así. Así que he preguntado por ahí a algunos... Así que he preguntado por ahí y algunos alumnos me han dicho que se te da bien encontrar cosas para la gente. Ay, la burro, ya hasta nos hemos hecho famosos de tantas cosas y tantos favores que le hemos hecho por acá a los estudiantes, ¿no? Estoy buscando una bola de cristal, ¿podrías encontrarla para mí? Pero pues, de estas cosas te podrías encontrar en cualquier tienda de segunda mano. Literal. Seguro que si la pongo cerca de la puerta de mi casa se solucionan todos mis problemas. A ver, pues... adquirir una bola de cristal. A la verga, nos estamos llenando de misiones secundarias, ¿eh? A ver. Ok, no tenemos nada por acá. Que por cierto, debería checar si es que la profesora esta... de repente... ¿tiene algo para nosotros? Puede que sí. Ah, mira, no. Era ella quien nos pediría como que un cetro o algo egipcio. ¿Qué dice? Hey, Yosuke, ¿de casualidad no te sobra una ojiva nuclear para prestarle a un amigo? A la verga. Y de la nada, ¿no? Intentando transportarla, haces un mal movimiento, un movimiento brusco y generas un nuevo Chernóbil, hermano. Si me pasas foto de Yosuke en falda, te lo doy en fa. Que por cierto, acaba de aparecer un botcito. Vamos a darle su biribiri bam bam para que no vuelva a aparecer por acá. Listo. A la burger. Se fue baneado. A ver, creo que ya no deberían haber más misiones secundarias por acá. Oh, mira, hablando de tanques, mire quién está acá. Ok, no me funen, por favor. Ok, está el viejito y el viejito es el director, ¿no?
Y está la otra profesora. Y pues aquí en la azotea no hay nadie, ¿no? Que por cierto, esta minita que siempre está aquí en la azotea mirando hacia abajo, me recuerda, ¿cómo se llamaba la amiga de Anne en Persona 5? Que literal, creyó que, ¿cómo se llama? Si se tiraba del edificio, iba a llegar la nube voladora, huevón. No, me recuerda al primer arco de Persona 5. A ver, no, pues vamos a pasar entonces tiempo con Kanji, que es precisamente para lo que venimos, pues, ¿no? Aquí está el buen Kanji. Yo. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo que quieres venir a mi casa? O sea, what the fuck. Dice... Ah, no, ya lo había leído, vale. Mi madre me ha dicho que quería conocerte. Ay, no. Hermano, ¿por qué Kanji nos tiene que hacer esto? Ya le hemos dicho una y otra vez a Kanji que nosotros no bateamos de ese lado. Y hasta nos quiere presentar a su mamá, dice. De hecho, nosotros ya conocemos a su mamá en 2 ocasiones. No, hasta se podría decir en 3 ocasiones incluso. Por supuesto, en el principio del arco de Kanji, cuando Kanji se reincorpora con nosotros. Y en el nivel 9-8 de Marie, llegamos también a casa de Kanji a preguntar por el peinecito pero Kanji no sabe nada del peine, entonces sale la mamá y a la mamá le preguntamos. O sea, nada que ver que conozcamos a su mamá, porque ya la conocemos. Has venido a Textiles Tatsumi. A ver. Senpai. Te advierto que aquí hay poca diversión. ¿Y para qué carajos nos has traído entonces, hermano? Hola mamá, ya estoy en casa, dice Kanji. ¿Ah? ¿Qué pasó, hermano? No está. ¿Por qué se ha dejado la tienda abierta? Bueno, no tengo idea. ¿Dueño del Aya? Kan, por fin, dice. Oh, sí es cierto, ¿no? El viejito Tu madre está en el hospital. What the fuck, ¿por qué? ¿Qué le pasó? The hell? En el hospital. Ok. Me toca como siempre mutear el audio cuando sale esta musiquita de misterio, de sospechosista, ¿verdad? Porque siempre me salta el copyright, huevón. Kanji, ¿en el hospital? ¿Ah? Vámonos deprisa, vámonos, huevón. Tenemos que ir a ver, hermano. Sí, tengo que ir a ver. Dice, vámonos a todo gas, tío. Me he enterado por un cliente, está en el hospital municipal de Inaba. Ok, vámonos, huevón. Están hablando demasiado incluso. A ver. Ok, sigue la musiquita. Que por cierto, que dice Marie, mi vieja. Nuestra, mi bro. Quisiste decir nuestra. No, es mejor que yo. No es mejor que Yosuke. O no, coma, es mejor que Yosuke. Ah, o no es mejor que Yosuke, quieres decir, ¿no? Por supuesto, porque claro que eso indica tu usuario, ¿verdad? No, pero Marie, mi vieja, por supuesto. Hospital Municipal de Inaba. Ok, a ver si terminamos esta secuencia rápido porque tenemos el juego muteado hasta que se termine esta musiquita. Ah, mira, ahí está la mamá de Kanji. No le pasó nada entonces. ¿Estás bien? ¿Te han traído al hospital? ¿Quién te ha hecho esto? Santo cielo, estás pálido, hijo. No te preocupes por mí, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Estás bien? No me han traído al hospital.
Yo he traído a alguien. Ah, ok, falsa alarma entonces. Está bien la mamá. Vamos a activar de nuevo la musiquita porque pues ya cambió la musiquita misteriosa, ¿no? Huh? ¿Qué? Al pobre me lo han atropellado una bicicleta junto enfrente de la tienda. Ah, mira, qué imbécil. Pero, a ver, entonces, ¿en dónde están los papás de este niño entonces, no? Típico niño, abandonado, hermano, que sufrió un accidente y sus papás no estaban cerca, ¿no? Se ha golpeado la cabeza, así que lo he traído para que lo examine un médico. Por suerte, no tiene lesiones. Que por cierto, esa voz de viejita, me estoy acordando de la abuelita de Piolín. Y más o menos así le estoy haciendo la voz, ¿no? El que lo ha atropellado va a tu instituto. Cuando lo ha visto caer, ha salido corriendo. ¿Por qué no lo buscas y le regañas? Pero pues a saber quién sea, ¿no? Déjate de joder, dice Kanji. No tienes ni idea cómo me he sentido, pero fue falsa alarma, hermano, no pasó nada. Así estoy bien, dice. Tu madre no va a estirar la pata de un día para otro, no tienes por qué preocuparte por una tontería así. De vieja bruja le dice a su mamá. Cállese, vieja bruja, dice. Aquí, por cierto, oye, ese fondo del paisaje de Inaba se ve muy real, ¿no? Nada que ver con que sea una foto estática. Se ve muy real. O sea, me impresionan esos gráficos. Dice Kanji. Sorry. Lo siento, parece que no ha sido nada. Menos mal, no es culpa tuya. Eres un gallina. No es culpa tuya, pues, ¿no? Ah, ¿sí? Si tú también lo piensas. Imagino que no pasa nada. Kanji aún parece avergonzado. Mierda, eso no me dio puntos de amistad, la puta madre. Pensaba que había mejorado todos mis defectos. Pero para que las cosas cambien se necesita tiempo. Ajá, efectivamente. Perdona por llevarte a rastras de aquí para allá. Si hubiese estado solo me habría asustado aún más. Espero poder devolverte el favor. Nada, no fue nada. Es lo que hacen los amigos, ¿no? Y mucho más cuando se trata, por supuesto, de alguien sagrado, como la mamá de alguien, pues, ¿no? A ver, la determinación, ok. Me voy a casa. Ok, ya se va Kanji. Este chico. Sí, vamos los dos para casa. No tenía por qué marcharse así. Ay, ¿tú eres Estefano? Viniste a la tienda con Yuki, ¿no? Ah, mira, incluso con Yuki fuimos a la tienda, por supuesto, pues, ¿no? Kanji me ha hablado mucho de ti. Siempre está mi colega esto, mi colega lo otro. Debes de caerle muy bien. Ah, pero ¿no te hable de Naoto entonces? Siento haberlos hecho venir, ¿no? El pobre odia los hospitales. Ah, ok, entonces tiene un trauma. Su padre, mi marido murió aquí. Ok. Kanji estaba en otro sitio cuando se desmayó. Por eso creo que estaba tan asustado. Pero me alegro de verte. Siempre le ha costado mucho hacer amistades. Antes no tenía ningún amigo como tú. ¿Por sus aficiones? ¿Por sus pintas? ¿Por su actitud? ¿Por sus aficiones? Ah, te lo ha contado. No, pues no hemos enterado todos, de hecho. Hasta salió en la noticia, hermano.
Le gustaba jugar más a las casitas que a la pelota o ir a economía doméstica en vez de educación física. Ah, eso no nos había contado Kanji. ¿Qué dice? Kanji. Efectivamente, Kanji, sí. Tal cual. No, dice que a Kanji le gustaba jugar a las muñecas y jugar a la cocinita, hermano. O sea, la mamá ahí quemándolo al Kanji, ¿no? Sin remordimiento. Lo quemaba. Pero eso nunca ha tenido... Ah, por eso nunca ha tenido amigos chicos. Pero las chicas tampoco lo aceptaban. Con el tiempo empezó a pelearse todos los días y a decolorarse el pelo. Ok. Me tenía preocupadísima, pero parece que últimamente se divierte. Cuídalo bien. No, pues ni que fuese su guardián, señora. Ahora crees entender un poco mejor a Kanji. Te despides de la madre de Kanji y te marchas a casa. ¿Qué? ¿Pero no subió de nivel? ¿What the fuck? ¿Por qué no subió de nivel, huevón? ¿What? Si esto todo es una secuencia de cuando suben de nivel. Extrañísimo, ¿eh? No había pasado anteriormente. Ok, hoy podemos trabajar como conserjes en el hospital, pero pues vamos a salir fuera. Ni Dojima como Nanako están disponibles para poder pasar tiempo con ellos. Y pues no hay de otra más que salir, ¿no? A ver. Está Risecita aquí. Ok, si no hay nadie más importante, podríamos pasar tiempo con Rice. A ver, ¿qué me van a subir aquí? Ah, mira, la diligencia. Puta madre. Nah, yo creo que, bueno, nuestra prioridad máxima son los vínculos sociales. Nuestra segunda prioridad son las estadísticas, entonces por eso lo estaba dudando un poquito, ¿no? Pero podríamos pasar tiempo con Rize para que la siguiente vez que nos toque interactuar con ella, pues esté básicamente lista para subir de nivel, ¿no? Y bueno, no hay nadie como siempre aquí en el río. Así que pues vamos a pasar tiempo con Rize. Que por cierto, creo que Rize sería la personaje femenina en el juego que más me caería bien. Si no fuera porque es súper intensa, ¿no? Entonces, nah, demasiado intensa para mi gusto. Pero cae bien, cae bien. Oh, Senpai. ¿Qué fue? ¿Y por qué tiene cara de sorprendida? Justo estaba pensando si aparecerías esta noche o no. Ah, ok. Puta madre. Incluso hasta nos estaba haciendo guardia para ver si aparecíamos. ¿Tienes un rato? ¿Por qué no hablamos? Sí, es cierto. Vamos a pasar tiempo con Rize, ¿no? Para ganar unos cuantos puntos de amistad y para que la siguiente vez suba de nivel. Senpai. Oh, mira, pero tiene diálogos. Oye, ¿te acuerdas de cuando compartimos el paraguas el otro día? Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. El otro día me acordé de eso en clase y no podía dejar de sonreír. No, pues re intensa, toda, haciéndose películas en la cabeza, ¿no? Me da miedo, ¿te da miedo, Rize? A mí me cae bien, me cae muy bien Rize. De hecho, probablemente de todas las protagonistas es la que mejor me cae incluso. Pero que la hayan hecho intensa nomás porque sí, se siente un poco forzado. Y eso no me terminó convenciendo del todo, ¿no? El otro día me acordé de eso en clase y no podía dejar de sonreír. Toda sonrojada, ¿no? Bueno, es que también cabe resaltar, ¿verdad? Que los muchachos no tienen más de 16 y no tienen más de 17 tampoco, pues, ¿no? Entonces, son todos, están todos con las hormonas todas alborotadas, pues, ¿no? Ya sé que es un cliché total, pero siempre he soñado con hacer algo así. Ok. ¿Con qué sueñas tú, Estefano? Una carta de amor en mi casillero. De hecho, eso ya pasó, ¿no? Y no era para nosotros, la minita se había confundido.
Tú y yo en las gradas, a la verga. Una pelea en la azotea. Ah, creo que esta pelea en la azotea se referiría a un sparring, ¿no? Con Chie. Ah. Pero, como todos los vínculos sociales solamente quieren escuchar lo que quieren escuchar, y obteniendo lo que quieren, pues nos dan la cantidad máxima de puntos de amistad. Entonces le vamos a seguir el juego, ¿va? Vamos a decirle, tú y yo en las gradas, mamacita. ¿Qué dice? Sueño con Yosuke. No, pues sí. ¿Y qué te dice Yosuke en tus sueños, hermano? A ver, para enterarnos un poquito, ¿no? Dice... Vaya, creo que eso me daría mucha vergüenza. Aunque no me importaría si fuese contigo. No, re intensa la minita. Aunque esta vez sí es... ¿Cómo se llama? O sea, sí tiene sentido porque literal le estamos siguiendo el juego, pues, ¿no? Era broma. Si alguien nos descubriese, sería el primer escándalo de Risechi. Pero, ¿quién? Ah, no, iba a decir quién carajos... O bueno, ¿cómo carajos paparazzi se van a meter dentro de la escuela? Pero los mismos alumnos, pues, ¿no? Serían los más sapos, pues, ¿no? Y además que en 2012, ¿verdad? Ya. Ah, no, pero este juego originalmente es de 2008-9. Pero en 2012, pues, ya habían... se podría decir que era el inicio, ¿verdad? De los smartphones como mainstream, que todo el mundo podía tener, ¿no? Entonces fácilmente te podían sacar una foto. Rise se sonroja un poco. Un poco es poco. Un montonazo yo vi, de hecho. Aunque es muy raro, compartir paraguas no es tan especial. No tiene nada que ver con las escenas incómodas de las series con las que he trabajado. En la vida real es totalmente distinto, porque no hay guiones que valgan. Ok. Ok, la siguiente vez va a subir sí o sí de nivel risa, ¿no? I want you to have it, Senpai. Caramelo de leche. Ok. De dulce de leche supongo que se refiere, pues, ¿no? O con sabor a lácteo. Esperemos que no sea, leche paterna. ¿Qué dice? Es que es mi amor, mi cuchurrumín, la luz de mi vida, mi razón de ser y existir. Te amo, Yosuke. Dice... Juro que es bait, lo juro. No, pues hermano, ya te confesaste en el chat. Ahora todo, hasta la misma gente del Shutu lo va a ver. Good night, Senpai. Ok, terminamos de pasar tiempo con Risa. Entonces vamos a ver qué sigue, pues, ¿no? Tus parciales del segundo trimestre empiezan hoy y durarán hasta el jueves. ¡A la verga! Toda una semana de parciales, hermano. Deberías ir yendo al instituto. Ok. Bueno, vamos a ver cómo nos van los parciales, a ver si nos acordamos de las preguntas, huevón. Oh, mira, una secuencia antes de los parciales. Ah, mira, siempre la secuencia antes de los parciales es chie porque literal está perdida, ¿no? Ah, buenas. Oye, ¿estudiaste mucho después de la reunión? Bueno, ¿has estudiado algo? Por supuesto, no, de hecho no. ¿Y tú? No, vamos a decirle, ¿y tú? ¿Yo? Algo así respondería Chie, creo, ¿no? ¿Crees tú que me iba a poner a estudiar? Ah, mierda, me salté el diálogo, pero a ver. Si voy a morir, que sea luchando en primera línea de batalla, igual que Ryoma Sakamoto. No entendí esa referencia, pero supongo que de repente se refiere a algún guerrero, así como que muy famoso, ¿no? Espera,
¿Era del Shinsengumi? Pues no sé, no entiendo esas referencias. Unas referencias muy otakus que imposible poder, captarlas, ¿no? Dice, primer día de los parciales. ¿En qué parte del cuerpo está la nuez de Adán? Por supuesto que en la garganta, pues, ¿no? En las rodillas. Esta estuvo muy fácil. ¿Dónde encontrarán o dónde encuentran Japón en un mapa extranjero? Pues al extremo derecha, pues, ¿no? A la derecha del todo. No, pues hermano, mira cómo nos está yendo. Nos está yendo de puta madre. Ok, segundo día de los parciales. Historia mundial. ¿Cuánto duró la guerra más corta de la historia? Esto lo recuerdo, son 40 minutos. Dice, me saludan a la doña y se me cuidan. Me iré a dormir temprano. Dale, Jason, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pues otro día o mañana, pues, ¿no? Mañana hacemos streamcito también. Listo, que tengas buena noche, Jason. Chao, chao. Un saludo, un saludo. No, pues Jos, que ya nos quedamos solos, hermanos. Saquen las mejores series H's existentes. Nada más que para con motivos de investigación, ¿verdad? A ver. ¿Cuánto duró la guerra más corta? Esto sí me acuerdo, ¿no? 40 minutos. Algo te dice que has acertado con la respuesta. Dice, ¿la carne de qué animal se conocía tradicionalmente como venado? Chucha, de esto no me acuerdo. Todos los anteriores, pues, ¿no? Este sí es todos los anteriores, sí recuerdo. Cuando explicaba el contexto. Aunque, en la pregunta principal, te decía que nada más eras capaz de responder una sola opción y después te decía que todas estaban correctas. O sea, nada que ver, ¿no? Dice... Goodbye. ¿Qué dice? Eternity. Top juegos H. Otro Summer Memories. Adiós. Se va soltando las reales fuentes, Jason. Dice, algo te dice que has acertado con la respuesta. Efectivamente, ¿no? Que por cierto, Jason, recuerdo que nos dio la respuesta cuando la tuvimos que responder en primer lugar. Y después también nos pasó de que estaba correcto de igual forma, pues, ¿no? No tienes ninguna pista, así que ahora solo te queda esperar que el culpable haga algún movimiento. Vas a tener exámenes en el instituto hasta el jueves. ¿Qué deberías hacer hoy? Bueno, hoy es feriado, así que podríamos aprovecharlo, pues, subiendo de nivel algún arcano y etcétera, etcétera, ¿no? A ver, ¿quién carajo nos llama? Ah, mira, es Yosuke. ¿Qué pasó, Yosuke? ¿Quieres que hoy estudiemos en grupo? Aún nos quedan 4 días de exámenes. No lo sé, hermano. ¿No puedo decidir después? Vale, a lo mejor no es tan buena idea tener un grupo grande de estudio. Hasta luego. Bueno, ni modo. Pero es que realmente quiero priorizar subir a todos los cercanos posibles lo más rápido posible también, pues, ¿no? ¿Te das cuenta de que esta semana no has comprado nada en la teletienda? Es cierto, vamos a ver la teletienda. Dice, hoy es la alegre tonadilla contagiosa. Ah, bueno, sí, es lo mismo de siempre, ¿no? Ta-ta-ra. Espejo físico. Creo que espejo físico lo consigues en el dungeon también. Si no mal recuerdo, creo que sí. La última vez que estuve haciendo cosas fuera de stream, recuerdo que me dropeaba mucho un objeto que tenía la palabra espejo. Entonces puede que sea lo mismo, ¿no? Oh, mira, ya podemos recoger las hortalizas acá. Vamos a hacerlo de una vez.
A ver. En algún momento nos van a ser útiles. Oye, que por cierto, no está la niña. No está Nanako, ¿no? Extrañísimo. Nunca habíamos tenido un día, creo, que no estuviese la niña, ¿no? Creo que nunca habíamos tenido un solo día sin la niña que estuviese en la casa. O sea, extrañísimo. La tierra parece estar en condiciones para plantar nuevos plantones. A menos que nada más por el simplemente hecho de ser de día. Es porque no aparece en la secuencia, pues, ¿no? Puede ser eso también. A ver. Oye, sí es cierto, no está. La TV está apagada incluso. What the fuck, ¿dónde está la niña? ¿Se la habrá llevado el chupacabras? A ver, vamos a guardar la partida. En caso de me arrepienta de salir, cosa que nada más podríamos cargar la partida. Y nos leemos un librito, ¿no? ¿Qué dice? Espérate un rato, estoy calculando el tamaño de Yosuke, por favor, paciencia. ¿De qué tamaño estábamos hablando? ¿De sus zapatos? Oh, siempre está esta que nos vende ¿cómo se llama? Para plantar aquí en el huertito, ¿no? Oh, no es esto de acá. A ver, vamos al lecho del río, ya que es lo que más rápido tenemos a la mano. No, pues al parecer no hay nada. Oh, mira, está el bro el sospechosista, huevón. Namatame. Ah, creo que antes no le habían puesto nombre, ¿verdad? Mayumi. Hago todo lo que está en mi mano. Es lo mínimo que puedo hacer por ella. Ok. Según lo que nos había informado Misa, ¿verdad? Mayumi es el nombre de la desvivida principal. O sea, del asesinato principal, huevón. Entonces... Ah, mira, está el gatito con una misión secundaria nueva. Entonces, fijo, hermano, que este huevón tiene que ver algo, ¿verdad? Con los casos. A ver. Gatito. ¡Ay, mi gatito! ¡Miau, miau! Literal se prestó para el meme. Para los memes de Cerrú, de Portal Esperanza. Puta madre, huevón. Parece que sigue teniendo hambre. ¿Crees que deberías darle algo de comer? A ver, vamos a darle más. ¿No te ves capaz de dejarlo solo? Deberías venir a darle de comer de vez en cuando. Ah, mira. Misión aceptada. 21. Alimentar al gato. Ay, mi gatito. Miau, miau. Ok, bueno. Al parecer continuaba esta misión del gatito que tenemos que seguir dándole de comer. No hay nadie en el Junes de nuevo. Y vamos a ver a la calle comercial. Mira. Oh, wow. Qué estilo, hermano. No por nada es la best waifu en todo Persona 4, hermano. No por nada es la best waifu en todo Persona 4. O sea, mira ese estilo, huevón. O sea, mira su vestido, ¿verdad? Sus botas altísimas, ¿no? Y su visera que siempre la lleva. Combinando con su moto, huevón. O sea, fácilmente, mira, si yo pasase por la calle, ¿verdad? Me acercaría y le pediría una foto para tomarle una foto, hermano. O sea, terrible facha, terrible estilo que se manda la Yukis, hermano. O sea, yo sería como que... Perdone, señorita, ¿le puedo tomar una foto así como si fuese fotógrafo, pues, ¿no? Porque, o sea, mira lo got que se ve, huevón.
Se ve muy, muy god. ¿Qué dice? Tengo la información por fin. Le pregunté a una IA. ¿Y qué te dijo, hermano? A ver, por favor, pásanos el chisme, si es posible. Yo es que está mejor. No, pero, ¿cómo se llama? Para mí, la vez waifu en todo el juego, por supuesto que Yuki, ¿no? La Yukiko. Terribles fachas, terribles pintas, ¿verdad? Y no, hermano, me he quedado estúpido. A ver. Ah, mira, está Rise. Ah, mira, no lo había visto. Creo que no había visto antes a Rise con esas ropas. Se ve bastante casual, ¿no? Se ve bastante cool. Pero vamos a ver quiénes están por acá. De repente hay unos otros vínculos sociales por acá. Mira, la comprensión. Ok. ¿Quién está por allá? Ah, es Kanji incluso. Creo que no había visto a Kanji con esas ropas antes, ¿no? Yo. Está literal con sus ropas de motero. Se ve bastante bien. Oh, mira, va a subir de nivel Kanji. Genial. Aunque como Rise está a nivel 5, le daremos prioridad, por supuesto, a Rise, pues, ¿no? Vamos a cazar unos bichitos aquí antes de subir de nivel con Rise, ¿no? Porque ya he estado dejando bastantes días de cazar bichitos. Entonces, pues, vamos a recuperar un poquito, ¿no? ¿Qué dice? Yosuke después le sigue... Después le sigue Marie y Adachi, en mi opinión. Oh, ese sería tu top 3, entonces, Yosuke. Muy buen top 3. Aunque yo no podría decir de Adachi todavía porque, pues, creo que apenas nada más está a nivel 5. Lo debo tener como a nivel 5 nada más. Entonces, no podría opinar como tal todavía, pues, ¿no? Ok, entonces, vamos a pasar tiempo con Rise, claro que sí. Ajá, ok. Que por cierto, Rise debería ser nivel 6, 7 de repente. Calle comercial. Acompañas a Rise a su casa después del viaje a Okina. Ah, se fueron a Okina. Ok, he hecho un montón de pedidos especiales. Oh, mira, en el... ¿Cómo se llama? En el modelo 3D de Rise no se aprecia muy bien el outfit que lleva, ¿no? Y aquí se ve clarito, ¿no? Que es un cuello de tortuga blanco y que tiene un collar. Está muy cool, ¿eh? Muy buen gusto también de Rise, pero pues que Rise también es una idol, entonces sería difícil que tenga mal gusto, pues, ¿no? Que por cierto, ese tipo de blusa slash vestido que lleva Rise fue muy popular, ¿verdad? En los 2000 y un poquito en los 2010. No, ya no tanto. En los 2010 probablemente hasta 2011-12 nada más fue popular. Hoy me lo he pasado muy bien. No se me ha acercado mucha gente. Quizás se hayan olvidado ya de mí. Bueno, eso era lo que quería, pues, ¿no? De nada más ser ella misma, ¿no? Ah, sí. ¿Quieres algo de tofu para llevarte a casa? Que por cierto, no tengo idea que sea tofu. Hoy he ayudado a prepararlo. Espérame aquí. Ok. Disculpa, eres Estefano, ¿verdad? What the fuck? ¿Quién es este bro? Ah, este bro era el que era el manager, creo que de Rise. Siento lo del otro día. Soy Minoru Inoue, el antiguo representante de Rise Kuchikawa. Ah, sí era, ok.
Siento mucho molestarte, pero ¿podrías darle esto? Inoue te entrega una carta. A ver. Verás, es la carta de una admiradora. Dásela tú. Así, súper mala onda, ¿no? ¿Para qué necesita estas cartas? ¿Por qué tanto interés en ella? Yo respondería, a ver, ¿para qué necesita estas cartas? No, pero ¿por qué tanto interés? No, ¿por qué tanto interés? Sería como que muy chismoso, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo ya me voy. Y a Yosuke le mide 13 centímetros. Ay, ya te vas despidiendo entonces, Yosuke. Vale, bueno, vale. Gracias, mi bro, por acompañarnos, por supuesto, el día de hoy, ¿verdad? Se aprecia muchísimo, muchísimo la compañía. Y no solamente la compañía, sino que también los chistes buenardos que nos mandamos, pues, ¿no? Listo, listo. Gracias por acompañarnos, Yosuke. Ahí nos vemos otro día. Ahí nos vemos, mi bro. Chao, chao. A ver. Entonces, ¿para qué necesita estas cartas? Puede que tengas razón. Eso no tuvo ningún sentido. Mi pregunta. Pero a Rize le encantaban las cartas de esta chica. Ok, le gustaban particularmente de esa chica. Lo cual significa que puede que lo haya leído ya incluso. Con el culto a la personalidad que impera hoy en día, ser popular acarrea sus problemas. Tienes los horarios prefijados y nada de tiempo libre. Te exprimen todos los días hasta que ya no puedes estar más. Y aún así, sigo queriendo que vuelva. Era genuinamente brillante, pero es que, además, también era tan fuerte que podía usar su olor para construir. Por lo que he visto, confía en ti. Así que, ¿te importaría? Ah, mira, justo llegó y nos pilló hablando con este bro. Lo siento, se nos han agotado. Y no, güey, deja de molestarme, dice. Espera, ¿qué le has dicho? Lo siento, me voy ya. Hasta luego. Y se va corriendo incluso. Gee. No me deja en paz ni después de haberlo dejado. Es prácticamente un acosador. Y pensar que confiaba en él. Me siento traicionada. Pi. Te estás pasando. Se preocupa por ti. ¿Lo vas a dejar? ¿De verdad? Se preocupa por ti, ¿no? No. No, solo quiero que vuelva Risechi. El yo que él creó. Rise se muerde el labio, ok. A ver, ¿para qué ha venido? Le cuentas a Rise que ha venido Inoue y le entregas la carta. A ver. Esta carta... ha vuelto a escribir. Ah, reconoce de quién es. Sí, pues precisamente había mencionado, ¿no? De que le encantaban las cartas de esta específica persona. Entiendo, pero ¿ha venido hasta aquí solo para eso? Esta chica es estudiante de secundaria. Siempre me escribe. O bueno, se podría decir que es de su edad, básicamente. Una vez participé en una campaña benéfica contra el acoso escolar. Dijo que le había inspirado, que no se dejaría acobardar por los abusones, que iba a intentar hacer amigos. Desde entonces me escribe cartas. Hoy me ha pasado esto, he sido capaz de decir aquello, cosas así. Me anima a ver que Risechi se esfuerza tanto. Me da mucha fuerza. No tiene ni idea de cómo funciona la cosa, ¿eh? Aún así, cada vez que leía una de sus cartas, sentía que Risechi significaba algo. Así que, cuando me entraba el bajón, las leía una y otra vez. Ok. Oye, ¿puedes quedarte un rato más? Supongo. A ver.
Santuario Tatsuhime. Rise parece absorta en sus pensamientos tras haber leído la carta de su admiradora. Está preocupada por mí. Oficialmente he hecho un paréntesis en mi carrera por motivos de salud. Antes de que lo dejara, estaba en conversaciones sobre un papel en una película. Parece que tenía muchas ganas de verme en ella. Dice, por favor, ponte bien pronto y vuelve. Ah, ok, entiendo. Menos mal que estabas conmigo. Me daba miedo leerla sola. Ok. He renunciado a ser Risechi. No puedo cumplir sus expectativas. ¿Estás dudando? Es la decisión que has tomado. Lo entenderá. Lo estás dudando, porque sí parece que lo estás dudando, ¿no? No me arrepiento, dice. Al menos eso creo. Dejarlo fue todo un alivio. Por fin puedo volver a ser yo. A Rise parece embargarle la soledad cuando sonríe. En fin, Risechi ya no existe. No es solo esta chica. He decepcionado a mucha gente. El presidente de la empresa me lo ha dicho por activa y por pasiva. Como si no lo supiera. Sabía que este era el camino que había escogido. Pero... a lo mejor debería heredar la tienda de tofu. Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor podrías también ser Risechi de repente. Por temporadas. Parece que tiene... o bueno, no que tiene ganas como tal de volver a hacerlo, pero... que se podría decir que extraña lo poquito bueno que había de ser una idol, supongo. ¿No? Como con todo, ¿verdad? Todo se podría decir que tienen cosas buenas y cosas malas, y por supuesto que va a extrañar las cosas que podrían haber sido buenas, ¿no? Ahora mismo soy su mayor reclamo. Seguro que me iría muy bien. Oye, a lo mejor sí... a lo mejor sí que deberíamos hacerlo. Ya sabes, lo que dije. Podríamos... ah, chucha, creí que se refería a lo del tofu. Dice, podríamos casarnos después de graduarnos en el instituto y trabajar los dos juntos en la tienda de tofu. Re intensa, por cierto. ¿A qué suena bien? ¿Qué piensas tú? Me encanta la idea. Si va en serio, ahora mismo no sé qué decirte. Vamos a seguirle el rollo, hermano, porque pues, ¿cómo se llama? Para recibir a ver, no. O bueno, para recibir la mayor cantidad de puntos, pues, ¿no? Es básicamente decirles a los personajes. De hecho, esta es una de las características, ¿verdad? Que no me gustó para nada de Persona 5 y por supuesto de este juego ahora también, ¿no? De que básicamente para los confidentes, para los vínculos sociales, tienes que sí o sí decirles lo que quieren escuchar para que te otorguen la mayor cantidad de puntos. Entonces, el juego realmente no te motiva a tener decisiones libremente, ¿no? Entonces eso es algo que se siente... se siente muy extraño. Se siente todo como si fuese muy lineal. Y que todas estas opciones que tenemos aquí realmente no son relevantes, ¿no? A ver. No sé, vamos a decir si va en serio. Si va en serio... es como decir, ¿no? Que si va en serio... yo creo que suelo ser bastante seria. Tú, por otro lado, eres siempre muy calmado. Bueno, sí soy. Bueno, habla del protagonista también, pero yo, personalmente sí es muy cierto. También. Pero me gusta, dice. Mira, recibimos 3 puntos igual. Oh, mierda, me salté un... dice, Rise sonríe tímidamente. Gracias por haber estado
por haber pasado el día conmigo. Me siento un poco mejor. Sí, estoy bien. Puedo contribuir en algo. Y parece que aún hay muchas cosas que solo yo puedo hacer. Supongo que, pues, si no quiere ser Risechi, Rise solo le podría escribir de vuelta a la chica esta, ¿no? Percibes la voluntad sosegada de Rise. Tienes la sensación de que ahora la comprendes mejor aún. Ok, genial. Ok, rango 6, sí es cierto. Era o rango 6 o rango 7. Ok. Ahora identificará con precisión las debilidades del enemigo. Oh, eso está muy bueno. Ayuda. Cuando una de tus opciones de ataque sea la debilidad del enemigo, Rise te avisará. Ok. Bueno, pero eso ya pasaba también, pues, ¿no? Nada más subiendo naturalmente de nivel a Rise. Siento haber monopolizado todo el día. Te dejo libre. I'll see you later, senpai. Ok, listo. Nivel 6, hermano. Vale, vale. Vamos a ver qué es lo que sigue por Welcome acá. back. Ah, sí. Te ha llegado un paquete. Está ahí en la mesa. Has recibido tu regalo de los increíbles artículos de Tanaka. Incluye un montón de cosas. Has obtenido molinillo por 5. Ok. Dojima, ¿va a subir de nivel? Oh, todavía no. Yikes. Ok, probablemente no vaya a haber absolutamente nadie más importante que Dojima fuera, ¿verdad? Entonces, pues, pasaremos tiempo con Dojima nada más para asegurar que sube de nivel. Aunque, lo más seguro es que Dojima no suba de nivel hasta que empiece el próximo arco, creo, ¿no? Es que no estoy seguro. A menos que Dojima sea de esos personajes que requieren muchísimas interacciones y por supuesto también muchos puntos de amistad para poder subir de nivel. Entonces, no estoy seguro de eso, ¿no? A ver. Ah, mira, está Yuki aquí, pero pues Yuki está al nivel 10, entonces, pues, no. ¿Verdad? Oh, apareció el jefe del bro siempre que lo obligan a tomar. Subordinado borracho. Venga, jefe, vámonos a casa. El jefe borracho. Búscate amigos con los que salir a beber. Eres muy solitario. ¿Solo sales a beber conmigo? ¿Qué? Pero si es usted quien me obliga a beber. No le des tantas vueltas. Escucha lo que te dice tu jefe. Ay, ay, ay. Que por cierto, en la cultura japonesa eso es bastante común, ¿verdad? Que los empleados se sientan muy presionados a compartir con los compañeros de trabajo, mucho más con los jefes, ¿verdad? Simplemente para mantener una buena relación laboral, pues, ¿no? Ok, en el AIA nos va a subir la comprensión. Está aquí, ¿cómo se llama? Chie, ¿verdad? Y pues no hay nada más, se podría decir incluso. Probablemente aquí está... No está la fantasmita. Y como siempre en el río nunca hay nadie. Y pues vamos a pasar tiempo con Dojima, ¿no? Para asegurar que suba de nivel. ¡Oh! ¡Miau! Hay un gato. ¿Quieres acariciarlo? Sí. ¿No será el mismo gato? ¿Que aparece en el lecho del río? Oh, mira. Lo cierto es que quiere que le prestes atención. Es un gato amigable, entonces. Jugar con el gato hará que pase el tiempo. Oh, wow. Hará pasar el tiempo. ¿Es primera vez que sucede una interacción aquí? Y es que también sería muy natural que me pierda del gato. Supongo que es el mismo gato que aparece, pues, en la ribera, ¿no? En el lecho del río, pero... Ok, antes de hacer cualquier cosa, pues voy a guardar la partida en caso, pues, no valga la perra. No valga la pena hacerlo, ¿no? O me arrepienta, ¿verdad? Entonces, por eso guardamos la partida. Ok, volver a casa.
A ver, vamos a checar. ¿Quién más está por acá? No. Quería interactuar con el gatito. Listo. Acá está. A ver, has intentado comunicarte con el gato. Tu carisma ha aumentado. Interactuar con el gatito te ha relajado y ahora te sientes bondadoso. Tu comprensión ha aumentado. Mira, ve. Nada más es eso, pero no tiene algún propósito más que subirte las estadísticas. Que por cierto, vamos a hacer... Oh, es cierto, se venían los exámenes. Bueno, ni modo, ya dejemos pasar lo del gato, ¿no? Porque para cargar la partida, de hecho, vamos a tener que hacer toda la secuencia de los exámenes. Y luego de eso es cuando el juego va a haber una secuencia probablemente con los alumnos, ¿verdad? Como siempre pasa. Y con el tablero de las notas, ¿no? Y después de eso nos van a retener un ratito nada más. Y luego de eso es cuando nos van a dejar apenas recién tener el control total del juego. Que si guardar la partida, que si cargar la partida, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer... a pasar de largo nada más. Tercer día de los parciales. Biología. ¿Cuál es el nombre japonés para panda? Osos blancos y negros monocromáticos, osos a rayas. Blancos y negros, recuerdo. Algo te dice que has acertado con la respuesta. Genial. ¿Qué ave se considera erróneamente una cobarde con la expresión enterrar la cabeza en la arena? Espera. ¿Qué ave se considera erróneamente una cobarde con la expresión... la avestruz, pues, ¿no? Ajá. Estas, preguntas de estos parciales ya de cara al final del juego están sumamente sencillos, de hecho. Están mucho más difíciles los del principio del juego, hermano. Mucho, pero con mucha diferencia. Cuarto día de los parciales. Matemáticas. ¿Cómo se titulaba el libro de texto de Wasan que se publicó en la era Edo? Fuck. Esto sí no me acuerdo. Chica friki. No, se supone que habían chicas frikis y chicas que eran matemáticas que les encantaba este libro, ¿no? Entonces es del Wasan Shoujo, ¿no? ¡Oh, wow! No era esa la respuesta. Bueno, ni modo. Ni modo. Entonces debió haber sido chica friki, pues, ¿no? O chica matemática de repente. Esta pregunta sí no la recuerdo. De hecho creí que era la de arriba, pero pues ni modo. ¿Qué invento propició Napoleón? De este sí me acuerdo. Tarros de vidrio, diccionarios, latas. Tarros de vidrio, ajá. Esta sí la recuerdo. De hecho, fue hace no mucho. Entonces, por supuesto que la recordamos, ¿no? Miércoles. Ok, vamos a ver. Que por cierto, faltan 2 días más. Bueno, un día más, incluyendo por supuesto el miércoles, ¿no? Quinto día de los parciales. Literatura. El adjetivo fresco es un kigo de qué estación. Esto sí no lo recuerdo, hermano. Esto sí no lo recuerdo porque tiene que ver más que todo con la gramática, pues, ¿no? Japonesa, entonces no tengo ni idea. De hecho, esta misma pregunta la respondimos mal porque pues son de este tipo de preguntas que están enfocadas más que todo al público japonés, pues, ¿no? De eso es lo que van estas preguntas, entonces ni idea para la gente de Occidente o incluso de fuera de Japón. No lo sé, hermano. Yo respondí otoño, creo que la última vez. ¿Primavera de repente? No era. De repente era invierno. ¿Qué es la sangre de drago? Resina de una planta, saliva de un animal, sangre... Resina de una planta. Eso sí me acuerdo, creo. Efectivamente. Así es. De eso sí me acordaba. A ver, vamos con la siguiente. Es el último día de exámenes. Las preguntas te han resultado sencillas. Las respuestas te han salido solas. Ok, el último día entonces no va a contar, pues, ¿no?
Eso sería el final de toda la secuencia de los exámenes. It's finally over. Oh, tenemos doblaje, entonces no me va a tocar que leer. Hey, about question 8. Pregunta 8. Chie y Yukiko están absortas revisando el examen. I pulled an all-nighter last night, so I'm ready to collapse any second now. I'm gonna head home. Oh, se le ha pasado toda la noche estudiando, dice. See you later. Anda súper cansado que ya se va. Por fin han acabado los extensos parciales. Ok. Hoy ha sido el último día de los exámenes parciales. No tienes ninguna pista, así que vas a tener que esperar a que el criminal pase a la acción. La eterna semana de exámenes ha concluido. ¿Qué vas a hacer hoy? No mucho, vamos a seguir avanzando en los arcanos, claro que sí. Que por cierto, las misiones secundarias ya las voy a hacer fuera de stream, sinceramente. Entonces, no vamos a hacer eso en estas instancias, ¿verdad? Dice, alumno. Algo me dice que se me ha olvidado borrar los garabatos de la parte de atrás del examen. Pero, ¿se acabó? El festival cultural está al caer. Bueno, voy a por algo de comer. Vamos a hablar con Rise, iba a decir con Chie. Uf, qué cansancio. Hoy he atendido en clase y todo. Sentarme a tu lado hace... Ah, ok, es el mismo diálogo. Yo creí que iba a haber un diálogo relacionado con los exámenes, hermano. Bueno, sí lo hubo, pero creí que todo iba a ser acerca de eso. Oh, mira, ¿van a subir estos bros de nivel de repente? Uh-huh. Oh, no va a subir de nivel aún, ok. After the promise. A ver, vamos a checar el tablón. Oh, está la minita esta. Ves varios papeles colgados en el tablón de anuncios. ¿Cuál quieres ver? Tu nota del examen. Los resultados de los exámenes todavía no se han publicado. Ok. Ok. Tenemos bastante gente con quien poder pasar la tarde, literal, en el juego. Entonces, vamos a ver con quién nos conviene más, pues, ¿no? Ah, mira, está Rise ahí en su motito. Con el uniforme. Ok. No parece haber nada interesante por acá. Vamos a ver esta parte norte. Oh, a ver, vamos a ver qué estadística nos sube. Diligencia. No lo sé, ¿eh? ¿Qué es este? Ah, es el hermano, ¿no? De la minita que desvivieron. Yo creo que no. De hecho, es el que con quien menos deberíamos tener prioridad. Oh, mira, ya se nota el otoño. Las hojitas caídas y todo. Vamos a atrapar bichitos entonces. Y luego nos devolveríamos al instituto. Para checar exactamente con quién es que vamos a pasar tiempo, pues, ¿no? A ver. So parting, heartbreak. You tell me goodbye. A ver, salir de la calle comercial de repente. Sí, vamos a salir de la calle comercial, pero antes de ir al instituto. A ver, de repente en el Yunes aparezca Dachi. No hay nadie. Entonces vamos al lecho del río. De repente hay algo nuevo. De repente podríamos interactuar con el gato. No tengo idea, pero pues precisamente por eso es que estamos, ¿no? Oh, wow, se ve también un poco diferente aquí. Las hojas se están decayendo, pues, ¿no? Por el otoño. Se están secando, ¿no? Decayendo. Lo mismo aquí con los árboles y las tonalidades de la hierba. Sí. Oh, a ver. Miau, miau. Ay, mi gatito. Miau, miau. Pero no tengo comida. Fuck. No tengo nada para poder darle. Tengo que pescar, hermano.
Bueno, ya tendremos que continuar, ¿verdad? Con la secuencia en otra ocasión o cuando pues podamos pescar como tal. ¿Va a subir ella de nivel, por ejemplo? Oh, no va a subir de nivel, bueno. Bueno, Yuki está ahí, pero Yuki está a nivel 10 ya. Hace mucho, de hecho. ¿Vas a subir tú de nivel? Al parecer sí. No estoy seguro si deberíamos interactuar con ella. No estoy seguro, sinceramente. Pero va a subir de nivel. Eso sí es cierto. Pero en cuanto a la jerarquía, ¿verdad? Quienes priorizaría, al menos de los personajes secundarios, sería Daisuke, pues, ¿no? Los bros del club de deportes. Entonces, no lo sé, hermano. Realmente que no lo sé. Fuck. ¿Qué podría ser? A ver. Heartbeat, ticking, so. No, yo creo que le daríamos prioridad, ¿verdad? A los bros del equipo deportivo. Que de hecho son los más próximos también en subir de nivel, ¿no? ¿Dónde está? Compañeros deportistas. Si es que están bastante arriba en nivel incluso. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Lo otro sería, por ejemplo, darle prioridad a las estadísticas para poder subirnos la diligencia al nivel penúltimo, ¿no? Pero no estoy seguro, la verdad, pues por eso mismo. No sé por qué ir. Yo creo que vamos a ir por el arcano, pues, ¿no? Vamos por el arcano, entonces, pues. Bueno, ya está. Ya está hecho. No puedo arrepentirme. Bueno, sí puedo arrepentirme cargando la partida, ¿verdad? Pero... la verdad es que no. Mira. Y diligencia me dan por venir aquí. Entonces fue una muy buena decisión. Buenísima decisión, hermano. Así que... Nada de qué reprochar. A ver. Parece que va a haber una secuencia aquí. Parece que Nanako no está en casa. De hecho... hubo un día que tampoco no lo habíamos visto, pues, ¿no? I'm home. Oh, de repente está saliendo un poco más seguido por alguna razón. Oh, welcome back. Oh, ¿cómo que bienvenido de nuevo? En el doblaje dice welcome back, que vendría a ser bienvenido a la casa, pues, ¿no? Y pues quien estamos recibiéndole somos nosotros. A ver. There was a letter in the mailbox for you. ¿Una carta en el buzón? A ver. La carta va dirigida al señor Estefan. No hay ni rastro del nombre o la dirección del remitente. Oh, no me digas que esto es lo que va a hacer avanzar la trama. ¡Ah! Efectivamente, sí. Puta madre. Ok, me van a disculpar. Tenemos que mutear aquí el streamcito por el copyright. Dice, tan solo hay una frase impresa. Pero imagínense, pues, ¿no? Como siempre, que hay una cancioncita ahí de sospechosista, ¿no? Tan solo hay una frase impresa. Deja de rescatar. Oh, que por cierto, esta carta la debimos haber recibido hace muchísimo. O sea, insisto, no fueron ni una, ni dos, ni tres, fueron 4 veces. Esta carta hace muchísimo debimos haberla recibido. Y que por cierto, es peligrosísimo, hermano. ¿Verdad? Es peligrosísimo que el presunto asesino sabe de nuestra residencia, huevón. ¿Ah? Qué bueno que no lo vio la niña, por cierto. Sí, un muy buen amigo. De hecho, estamos persiguiéndolo desde hace muchísimo.
Y al parecer recién se va a dignar a venir él por nosotros. Oh, se está perdiendo su serie. Deja de rescatar. ¿Será una advertencia del asesino? Es lo más seguro, pues, ¿no? A lo mejor no es más que una broma. Deberías hablarlo con el grupo mañana. Ok. ¡Uh! ¡Oh, wow! ¿Qué? Oh, wow, me agarró completamente por sorpresa esta secuencia. Esta secuencia con animación. A la verga, realmente me quedé no podría decir que paralizado, pero muy sorprendido. Ok, a ver. Lo que acabamos de escuchar no fue ninguna voz similar. ¿Vale? Absolutamente ninguna voz similar que hayamos escuchado anteriormente, a menos que sea una voz alterada por la desesperación que sentía al escribir. Y puede ser que por esa... ¿Qué dice? Impactado. ¿Viste, Misa, como mi reacción, huevón, al ver la secuencia? La puta madre, sí me quedé... O sea, mi reacción, hubiese sido así, pero literal me quedé helado, huevón. No me esperaba que literal nos mostrasen al desvividor, pues, ¿no? La puta madre. Ok, como estaba diciendo, ¿no? Puede ser que sea una persona diferente o puede ser alguien que conocemos, ¿verdad? Pero que por la desesperación con la que escribía, ¿no? Es que le haya cambiado la voz, ¿no? ¿No ves que cuando uno se siente alterado, cuando uno está como que bajo presión incluso, a veces hasta te suele cambiar un poco la voz, el tono de tu voz, precisamente por lo tan intensa, por lo tan intensa que fue, ¿cómo se llama? Este sentir, ¿verdad? Que por cierto, puta madre, no pude, Mira, o sea, estaba reaccionando yo y olvidé completamente que estaba muteado el stream, la puta madre. No se escuchó, el audio. De repente voy a tener que editar eso, ¿verdad? Al momento de subirlo a YouTube. Lo editaríamos, ¿no? Y ponemos la escena como tal con su audio, porque... Ok, aquí sí, literal, me olvidé de absolutamente todo. De absolutamente todo. Y me quedé muy muy sorprendido porque no esperaba una secuencia así, ¿no? Ok, entonces pues tengo dos teorías, ¿no? Puede ser que es alguien que conocemos, pero pues por la desesperación, por este sentimiento sumamente fuerte, ¿no? Es que se le pudo haber alterado la voz. No cambiado, la palabra correcta es alterado la voz, ¿no? Y por ese motivo no la reconozcamos. O puede ser un personaje de quien no hayamos escuchado aún su voz. Que por cierto, de quien yo sospecho es de este bro que no hemos escuchado nunca su voz. Del que estábamos hablando, Misa, del que decía Mayumi, pues, ¿no? No hemos escuchado su voz hasta ahora para nada, ¿verdad?
Aunque la silueta que vimos, aunque ya no es tanto silueta, literal vimos su cuerpo, no vimos su cabello como tal, ¿verdad? Es cabello negro, eso sí, pero como las sombras estaban muy pronunciadas, porque por supuesto aún no quieren, ¿verdad? Aún no quieren desvelar quién es el asesino. No fue del todo posible darse cuenta, ¿no? De quién podría ser. Pero lo que sí me percaté es que llevaba un traje negro. Un traje negro formal. ¿Verdad? A menos que hayan jugado mucho con las tonalidades y las sombras de esta secuencia para que se haga ver como si fuese de color negro, lo cual dudo, pero podría ser, ¿verdad? Es una posibilidad. Pero yo creo que sí es negro, así como los uniformes de los protagonistas, ¿verdad? Pero no es el uniforme de los protagonistas, sino que solamente es una persona trajeada, pues, ¿no? Y esa es mi teoría, al menos por ahora, ¿no? Yo creo que podría ser el bro que es muy sospechoso, que siempre está diciendo que Mayumi, discúlpame por todo, creo que era lo que decía. Y aparte, ahora lo que mencionaba, ¿verdad? El asesino en esta secuencia era de que prácticamente tiene como que una ideología como si fuese Kira, ¿no? De hecho, esta secuencia de animación escribiendo de una forma muy desesperada se notó a leguas, así desde kilómetros, que fue muy inspirado en Death Note. Segurísimo que fue inspirado en Death Note. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por los ángulos de los planos de la cámara, ¿verdad? La forma en la que se iba jugando con el entorno, el enfoque de la TV, el enfoque de cómo escribía de una forma desesperada en el papel, ¿verdad? Junto con las fotos. Entonces, fijo, esta secuencia fue inspirada en Death Note. Y Death Note salió en 2004, 5, 6. ¿Salió Death Note? La verdad es que no estoy seguro. Yo nunca vi Death Note en su tiempo. Death Note lo vi en 2012, 13, por ahí. ¿No? Por ahí fue cuando vi yo Death Note. Pero, al parecer, este asesino sí, tuvo mucha inspiración en Death Note. De repente, con de que al fin los voy a liberar de no sé qué cosa y que la paz, ¿no? Prácticamente el mismo, entre comillas, ideología que tenía el Light, Kira, ¿verdad? Del nuevo mundo y de que ya no más criminales, ¿no? Pero en este caso no vendría siendo lo mismo, por supuesto, porque sería muy predecible. Aquí, al parecer sí es un asesino como tal, ¿no? Entonces, esto de liberarlos y que la paz es solamente una idea retorcida, ¿verdad? Dice, 2003, en el manga que yo recuerde. Y como otros 4 años después, el anime. Ah, ok, vale. Muchas gracias, Misa, por los datos. Claro, pues, ¿no? Como a mí no me tocó ver Death Note específicamente cuando salió. Yo lo vi básicamente, como lo mencioné, pues, ¿no? 2012, 11, 13, por ahí. Muchas gracias por los datos, para agregar un poco más de contexto, ¿no? Entonces, nos llegó una carta, ¿va? Ya nos llegó la carta. Después de la carta, sucedió la secuencia. Y habían muchas fotos que probablemente no hayan sido víctimas aún, sino que están en su lista, ¿verdad? Pero a mí lo que ahora me interesa es ¿qué diablos estaba escribiendo en el papel? No tendría una idea, pero por ejemplo, contextualizándolo,
como con la mentalidad de una persona de este tipo, ¿verdad? Probablemente es que esté escribiendo básicamente sus planes. Esté escribiendo... alimentando esta... ¿Cuál es la palabra? Esta fantasía retorcida que tiene, pues, ¿no? Impregnándolo en papel. Entonces, sí, por supuesto, por supuesto. Y sí, básicamente está bastante inspirado en Death Note, pues, ¿no? Al menos eso es lo que yo noté, ¿verdad? Y ok, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Literal, me quedé súper, me quedé frío, hermano, al ver la secuencia, ¿no? Y es una lata de que no haya podido reaccionar, ¿verdad? Para poder desmutear el stream. Pero realmente me quedé helado prestando atención al juego y me olvidé de todo, se podría decir, ¿no? Entonces esto me va a tocar que editarlo después. Pero muy buena secuencia. De hecho, me hubiese gustado que hubiesen mostrado esta misma secuencia mucho antes de... Bueno, no mucho antes, pero por ejemplo, a ver. Entre medio del dungeon de Kanji y el... No, de Kanji, perdón. Entre medio del dungeon de Rise y de Naoto, por ejemplo, creo que hubiese tenido mucho más impacto incluso. Porque ahorita que prácticamente estamos ya a las finales del juego, se ha hecho narrativamente, ¿verdad? Al menos con esa perspectiva, un poquito predecible de que nos iban a mostrar algo ya. Me hubiese sorprendido muchísimo más si lo hubiesen mostrado antes, un poco antes, ¿no? Pero bueno, así es como decidieron que iba a ir el juego. Pero me ha gustado muchísimo, muy fan. Que le hayan rendido un poco de homenaje a Death Note. Pero, me hubiese gustado que enseñen un poquito más de repente. Es que como lo he dicho bastantes veces, ¿verdad? Literal, con el juego nosotros estamos migajeando para saber quién es el asesino. Nos tiene migajeando el juego por información. Pero bueno, vamos a continuar, a ver. Le has enseñado a todos la carta que recibiste ayer. Ajá. Don't rescue anymore. Que pues este bro ya sabe dónde vivimos, o sea, lo cual es peligrosísimo. De hecho, es extrañísimo de que esto también lo mencioné anteriormente, ¿no? Es extrañísimo que no nos haya enviado la carta anteriormente, porque ya le hemos arruinado su plan muchísimas veces. No ha sido ni una ni dos, han sido 4 ya. Y 4 de ellos están juntos aquí con nosotros. Entonces es por eso que yo digo que este tipo de secuencias hubiese estado mucho mejor, más orgánicamente puestos dentro de la trama. Si hubiese estado un poquito antes o un poco antes, ¿no? Dice, pudieron enseñar más del asesino, aunque creo que le hubiera quitado ya la poca gracia que tenía el estudiante de la mazmorra de juegos RPG. Ah, es cierto, ¿verdad? Me estoy olvidando de Mitsuo. Pero, Pero, por ejemplo, eso es muy fácil de arreglar, ¿sabes? ¿Sabes cómo, Misa? Es muy fácil de arreglar. Mira, en el arco de Mitsuo nos muestran literal una foto. Una foto nos muestran. Entonces nos muestran explícitamente la identidad de Mitsuo. Pero si mostraban una secuencia similar, ¿verdad? Por supuesto cuidando mucho la identidad del asesino, que no se le vea ni siquiera un pedacito de la cara, o al menos digamos pues, ¿no? Que hay una sombra así muy fuerte que nada más se le puede ver el mentón, pero que al menos se le vea su silueta, hubiese estado muy bueno. Buenísimo hubiese estado. Y ¿cómo se llama?
Así no mostraban tan bien, ¿verdad? Al asesino, pero no le quitaban protagonismo a Mitsuo, ¿no? Pero sí es cierto, mostrar algo del asesino antes del arco de Mitsuo le hubiese quitado un poquito de protagonismo. Sí es muy cierto eso, ¿no? Pero por ejemplo, lo de la carta es lo que más me hace tal vez ruido. La carta pudo haberlo mandado muchísimo tiempo. O sea, desde el arco, digamos, no de Kanji, desde el arco ya de Rise, ponle, pues, ¿no? Nos hubiese mandado la carta de que, ok, mira, bro, te estás pasando, deja de cagarme los planes. ¿No? Hubiese estado buenísimo. Y de hecho, aquí en la secuencia que acabamos de ver, hubiese estado buenísimo, ya que como nos había mandado la carta, ¿no? Le hubiesen podido agregar, o sea, no solamente la desesperación, sino que también el enojo, ¿verdad? De que le estamos arruinando los planes al asesino. Le hubiesen agregado el enojo más la desesperación. Hubiese sido una escena buenísima, de hecho. Buenísima hubiese sido. Así como cuando Light se desesperaba en su casa. Cuando L hacía muy buenas decisiones y que le estaba pisando los talones. O sea, algo similar, ¿verdad? Y cuando Light se desesperaba, ¿no? Siendo él teniendo una personalidad muy calmada. Ya de tanto que él le estaba pisando los talones, hasta se desconocía, hermano, ¿no? Entonces, mira, se perdieron una muy buena oportunidad. Pero bueno, supongo que en el remake todo esto pueden corregirlo, como también no, ¿verdad? Y lo pueden mejorar muchísimo. Entonces, tenemos potencial en el remake, claro está. Y muchísimo potencial veo yo. Es que ya 3 veces son muchas veces. Efectivamente, pues, ¿no? Muchas veces ya. Demasiadas veces. Y por eso es que digo que lo que más me hace ruido es el tema de la carta. La carta la hubiese podido enviar desde el dungeon de Rise, por supuesto, pues, ¿no? A ver, vamos a continuar. ¿Is this a warning? Pues sí, es precisamente eso. Y no solamente una advertencia, sino que también es al mismo tiempo una amenaza. No punctuation or capitalization. Oh, what a cliché. Bueno, parece que no tiene ¿cómo se llama? No tiene clase para escribir. Pero algo que, mira, que es otro punto, Misa, es que el asesino sabe dónde vivimos, huevón. O sea, es peligrosísimo y eso le hubiese añadido mucha más tensión, ¿verdad? Si se enviaba anteriormente. Porque estaríamos como que muy tensos de que en cualquier momento podría suceder algo que nadie se esperaba, ¿no? Entonces jugar con el suspenso es de hecho algo que es un recurso que se usa mucho en las películas de terror y también por supuesto en las películas series que tienen un misterio, por ejemplo, pues, ¿no? Un misterio a desvelar. Esta tensión se hace muchísimo, lo cual en este juego la tensión no la han aprovechado del todo. Dice... Y sí, así como en el 3 Reload agregaron unas extras apariciones de los malos. Claro, por supuesto, ¿no? Tiene muchísimo potencial para poder no solamente modificar ciertas partes que en el original pudieron haber sido de cierta forma un poco débiles en cuanto, al menos argumentalmente, ¿verdad? Con la narrativa. Para poder hacerlo de una mejor forma y intensificar muchísimos esos momentos que pudieron haber sido muchísimo mejores, como en este caso, ¿verdad? Básicamente para hacer una narrativa mucho más rica en cuanto a
no solamente contenido, sino que también al momento de analizar de cómo es que está escrito el guión, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Lo más probable es que sí vayan a aprovechar todas estas oportunidades. Y espero que sí, realmente. Ain't this just a prank? The kind of stuff that only happens in the movies? Bueno, son cosas que pasan en las películas, pero hermano, ya se estaba tardando. Did you show this to your uncle? No hay forma de que... No hay forma de que le enseñen eso a Dojima, ¿verdad? Aunque creo que sería una muy buena decisión, de hecho. Además, o sea, repito, es peligrosísimo, ¿verdad? Peligrosísimo. De que el asesino, huevón, sepa dónde vivamos. Es peligrosísimo. Sumamente peligroso. No pensaba hacerlo. Aún no. Senpai, Dojima-san is trustworthy. Eso es cierto. But it may be best to keep this to ourselves. Yo creo que Dojima podría confiar en nosotros si es que literal nos sinceramos con él y básicamente le enseñamos el mundo de la TV, porque de otra forma no habría cómo, pues, ¿no? He will ask why you received such a letter, and Ajá. if he were to put you under surveillance, our hands would be tied. Aunque eso sí es cierto, pues, ¿no? Por cómo es Dojima, básicamente nos estaría haciendo a un lado y nos estaríamos en máxima resguardo, porque no solamente peligramos nosotros, sino que también, o sea, su niña, hermano. Su niña, su hija, literal. ¿Verdad? Si le tiramos la TV. Le tiramos la TV así para que la TV se lo chupe, ¿no? Y para que Teddy le esté haciendo la vida imposible del otro lado. ¿Qué dice? Te preguntará por qué la has recibido y cómo te ponga bajo vigilancia. Tendremos las manos atadas. Ajá. If this letter is real, what's most important isn't what it says. Ujú. It's the fact that it was delivered to the Dojima residence, addressed directly to you. Claro, ese es precisamente, es peligrosísimo, hermano. This means the culprit knows in great detail who has been interfering with his crimes. Tal vez no a gran detalle, pues no, pero sí sabe al menos quién es quien está detrás directamente. O sea, bueno, quién es la cabeza del grupo, pues, ¿no? Y que por supuesto somos nosotros, el protagonista, ¿no? Y bueno, por supuesto, claro que sí debes saber acerca de Yuki, acerca de Kanji, acerca de Risa, acerca de Naoto. Porque son básicamente las víctimas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Chie y Yosuke, no. Debe tener una muy buena idea, sí, por supuesto, por las víctimas y por nosotros ahora. Pero no debe tener la pintura completa aún. And of all of us, he chose to deliver his message to the Dojima residence, home of a police detective. Eso también es gravísimo. O sea, le valió literal que Dojima sea un agente. Entonces esta es una situación crítica incluso. Debieron haberla puesto un poco antes. Hubiese sido muchísimo mejor, le hubiese añadido muchísimo más tensión al juego. Pero bueno, vamos a continuar. I'd have this letter checked at a crime lab if I could, but even then I doubt they'd find anything. Sí, lo más probable es que no haya ningún tipo de rastro dactilar, pues, ¿no? Sería básicamente venderse a sí mismo si es que no hubiese tuvido un montón de precaución al momento de realizar esa carta, que en realidad no es una carta, simplemente es una frase, ¿verdad? Que sirve como advertencia y amenaza. The text is a warning.
while the subtext expresses the culprit's confidence that we can't use it to pinpoint his identity. ¿Qué dice? Y a lo mejor también por ser un pueblo pequeño. Sí, claro, por supuesto. De hecho, que sea un pueblo pequeño es hasta más peligroso incluso. Pero claro, el tema de que sea un pueblo pequeño, en cuanto a investigación, ¿verdad? Sería mucho más fácil descartar personas. Bueno, no personas, pero personas reales, pues, ¿no? Dentro del juego. Y sí, por supuesto. Pero esto es de doble filo. Como también pudo enterarse de nosotros, nosotros nos podemos enterar de igual forma acerca de él. Sumamente fácil. Entonces es un tema de doble filo, ¿verdad? Dice Naoto, es una advertencia y el mensaje entre líneas revela que sabe que no podemos usarla para descubrir su identidad. O sea, de que podemos, porque literal le hemos estado pisando los talones todo este tiempo, ¿verdad? Oh, ahora que lo pienso, con el tema de pisarle los talones, la carta de repente hubiese sido más interesante si hubiese sido un poquito más explícita de repente. ¿Por qué? Me preguntarás. Porque le hemos precisamente estado pisando los talones múltiples veces. Entonces el juego está siguiendo su narrativa de que el asesino se le ha estado tomando de chill, que le hayamos estado arruinando los planes. O sea, no se lo ha estado tomando muy en serio. Lo cual no hace nada de sentido, porque han sido muchas veces ya, ¿no? Entonces el juego está manteniendo al menos su propia lógica, pero eso me da a mí más de que pensar acerca del guión, pues, ¿no? Que por cierto, yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con misterios, con asesinatos. Entonces yo analizo punto por punto, incluso con el guión y cómo se van dando los eventos, ¿verdad? Entonces probablemente para mí es un poquito más evidente, más notorio todos estos elementos, ¿verdad? Que no se pudieron haber aprovechado de una u otra forma de la forma más óptima, ¿no? So it's useless to tell the police. In fact, that would make things worse. No podría decir que inútil, pero de hecho el único que podrían confiar es en Dojima. Pero la única forma de que Dojima les crea es que literal lo metan al mundo de la TV, ¿no? Cross your fingers, it's just a prank. ¿Cómo que una broma, hermano? No es hora de ponerse a bromear. I think the chances of that are slim. This message is too specific, too perfect to be a prank. También es eso, sí es cierto. But how could the killer know so much about us? Es porque pues ya se daba una idea de quiénes somos. De la misma forma de que nosotros nos damos una idea de quién es, pero eso significa que él está unos cuantos pasos más adelante que nosotros. Entonces, básicamente es eso. De hecho, es peligrosísimo, huevón. De que o sea, no solamente unos pasos. Se podría decir que básicamente sabe quiénes somos. Al menos nosotros, quienes somos el líder básicamente del grupo, ¿verdad? Y a las víctimas. ¿No? Pero en algún punto de repente... ¿Cómo se llama? Tuvimos que habernos expuesto. Es que los muchachos también se exponen demasiado, ¿no?
Y bueno, también el hecho de que es un pueblo pequeño, ¿verdad? En algún punto, por eso mismo que es un pueblo pequeño, hasta hubiésemos cruzado caminos, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que no solamente sean unos cuantos pasos, sino que muchos más pasos que nosotros ya. Los noticieros no ayudan. A ver. Ok, podría decir que sí y no, ¿verdad? Porque los noticieros, a ver. Los noticieros únicamente, ¿verdad? Por como uno sabe a quién va a ser la siguiente víctima, es por los noticieros. Entonces, el tema de los noticieros se usa como que un recurso argumental también para presentar la historia. Para presentar, por supuesto, las víctimas, ¿no? Entonces, ese es un recurso más que todo que se usa para poder establecer la historia y poner ciertos elementos para que la historia suceda y avance de la misma forma, ¿no? Entonces, ellos lo están usando como este tipo de recurso para traer las cosas a la mesa, ¿verdad? Pero por supuesto que en cuanto a contexto dentro del mundo, pues no ayuda, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero no, yo no me refería tanto a lo de los noticieros, sino que en algún momento nos pudieron haber visto a todos nosotros juntos. Y lo que quiero relacionar ahora es el tema de las víctimas, ¿verdad? ¿Cómo el asesino ha sido capaz de targetear a las víctimas por medio de las noticias? Y las víctimas, teniendo nosotros un grupo con las víctimas, eso es lo que nos vende. Entonces, eso es lo que yo decía también, a que los muchachos se exponen demasiado, porque no solamente es Yuki o Kanji, sino también es Rise y Naoto, pues, ¿no? Entonces, no es coincidencia que las víctimas que han sido salvadas, no es coincidencia de que por magia ahora se estén juntando como grupo. Entonces, eso básicamente es lo que ya es prácticamente lo que te vende, básicamente. ¿Qué dice? Bueno, me refiero a un tema de mantener el perfil bajo. Ah, eso es cierto, sí. Eso también de las juntas en el Junes. Eso es cierto, lo de las juntas del Junes, o sea, literal, lo he mencionado también anteriormente varias veces, y es estar al aire libre, no solamente charlando con las víctimas, ¿verdad? Que, de hecho, lo de víctimas solo lo sabe el asesino. Para las noticias y para el público en general solamente es gente que por alguna u otra razón ha desaparecido. ¿Va? Entonces tienes que verlo con ese contexto. El único que sabe que ellos cuatro son víctimas es el asesino. Entonces, al vernos a todos juntos, ¿verdad? Y probablemente analizando un poquito desde lejos, fácilmente sabría quién es el líder, ¿verdad? Y y la pista máxima o la evidencia máxima es que las mismas víctimas se están juntando en un grupo, ¿verdad? Y que no es una coincidencia por arte de magia que estén ahora frecuentando bastante, ¿no? Entonces eso lo hace un motivo en común, ¿verdad? Eso lo hace un motivo en común a todos. Y sería muy fácil venderse, pues, ¿no? A ver, vamos a seguir. Pero ¿cómo puedes saber
el asesino tanto sobre nosotros? Bueno, ya lo acabo de explicar, pues, ¿no? Could he be watching us from somewhere? Mira, es justo lo que acabo de decir, Misa. Es precisamente lo que acabo de decir. Y yo no soy adivino, no he jugado este juego jamás. Es primera vez que lo estamos jugando, ¿no? Teddy's been saying for a while that when we're over there, he senses someone watching us. Teddy lleva tiempo diciendo que cuando estamos allí siente que alguien nos observa. Recuerdo que sí, Teddy en algún momento lo mencionó, pero no es como que lleva tiempo diciéndolo. O sea, Teddy solamente lo habrá mencionado 1 o 2 veces y basta. No más lo dijo. ¿Qué dice? 2 cerros por delante, efectivamente. Ay, y es peligrosísimo, weón. Es peligrosísimo porque... O sea, por cómo actúa incluso el asesino, ni siquiera haría falta que alguien apareciese de nuevo en las noticias, como en una entrevista, sino que aprovecharía en cualquier momento, como nos está observando, en que alguno se empiece a caminar solo y ahí ya alguien desapareció, ¿verdad? Sin siquiera tener que salir en la TV. De hecho, creo que es un elemento que hubiesen podido utilizar incluso una vez también en el juego. Que sucediese un asesinato sin que necesariamente esta persona aparezca en la TV. Para confundir a nosotros, el público, los jugadores, ¿verdad? Para confundirnos. Para disuadir un poco la atención, ¿verdad? Y de hecho eso hubiese causado muchísimo más tensión, que es lo que necesitaba el argumento aquí. Lo que menos tenía el juego era tensión. Es lo que yo he podido notar, ¿no? Hasta ahora. O si tenía tensión era muy muy poca, pues, ¿no? Dice, Teddy lleva diciendo que cuando estamos allí siempre... siente que alguien nos observa. Wait. Every time we went to the other side to rescue someone, Mm. did we end up on the Midnight Channel ourselves? ¿Qué dice? Un momento, cuando vamos al otro lado a rescatar a alguien, ¿salimos nosotros también en el canal de medianoche? En teoría sí deberíamos aparecer, pues, ¿no? O sea, en cuanto al lore del juego, nunca se sabe cuánto tiempo transcurre en rescatar a una víctima. Pero, por como lo hemos experimentado, ni siquiera debe pasar ni 2 ni 3 horas debe pasar. ¿Verdad? Ni 2 ni 3 horas. Entonces, las dimensiones de dentro no aplican al reloj como tal, pues, ¿no? Eso significa también que, pues, el canal de medianoche no... O sea, todo el contenido que se transmite sería como que en cámara rápida, porque no tendría ni mucho sentido, ¿verdad? De que tantos eventos que suceden dentro de un dungeon sucedan en pocas horas. A menos que sí, ¿no? ¿Qué dice? ¿Eso no sería lo que pasa con el profesor Morooka? Discúlpame, Misa, ¿a qué te refieres exactamente? Como ya me puse a pensar en otras cosas, se me fue el tema. ¿Podrías recordármelo, por favor? Para discutirlo. I don't know. It seems like no one else knows what we're doing. A menos que los eventos que suceden dentro de un dungeon, ¿verdad? Y todo el proceso de rescatar a una víctima no se tarde demasiado, pues, ¿no? De que mataron al profesor sin que apareciera en la TV. Ah, claro, sí, por supuesto.
Pero como este argumento estaba más enlazado a Mitsuo, tiene como que una categoría diferente, ¿verdad? De hecho, con el tema de Mitsuo fueron bastante más explícitos al momento de presentarlo a él como villano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubieron más evidencias. Literal nos mostraron la cara de Mitsuo en una foto en el mismo juego. Alguien nos podía dar referencia de él. Entonces usaron este elemento, sí, pero como si fuese un evento aparte, pues, ¿no? Yo me refería más que todo a que haya un asesinato que no necesariamente fuese que aparezca en la TV, ¿verdad? Pero que siempre sí siga siendo el mismo asesino y no Mitsuo. A eso es a lo que me refería. De hecho, si hubiese sido así, hubiese habido mucha más tensión en el momento en que los muchachos atraparon a Mitsuo, porque todos hubiesen preguntado, oye, pero se supone que los asesinatos, ¿cómo se llama? Que no dejaban ningún rastro, solamente sucedían cuando los veíamos en entrevistas, cuando aparecían en la TV, pues, ¿no? Y ahora acabamos de atrapar a alguien que hizo un asesinato que no pasó en la TV, ¿verdad? Pero que sí encontrábamos como que muchos más rastros, pues, ¿no? Eso hubiese creado bastante más tensión en la trama. Hubiese sido, sí, por supuesto, ahora que lo pienso también, un poco confuso, ¿verdad? Pero creo que hubiese habido una forma que realmente calce, ¿no? Dice, ¿y si el tiempo transcurre de forma diferente? O sea, algo así como una acción que rompa las conexiones con las anteriores. Claro, también, pues, ¿no? Algo así también, por ejemplo, como con... O sea, esto va a ser un ejemplo así muy vago, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como la habitación del tiempo, ¿verdad? De la saga de Cell en Dragon Ball. Que Goku, Gohan, Vegeta y Trunks entraban en la habitación y en la habitación pasaba un año, pero en el mundo real pasaba solamente un día, pues, ¿no? Claro, a eso es también lo que me refería, de que de repente el transcurso del tiempo dentro de la TV es diferente. Pero al momento de que uno sale, ¿verdad? Al rescatar a una víctima, es literal, han pasado máximo 2-3 horas, ¿verdad? Porque es el mismo día en el juego. Entonces, y mira, y yo que tengo costumbre de que cuando entro en un dungeon no salgo. Entonces yo, más que todo, lo hago básicamente en un solo día del juego, pues, ¿no? Hay otros, jugadores que podrían, entrar, salir, entrar de nuevo a los dungeons y hacerlos de esa forma. Y pues de esa forma transcurren también varios más días. Pero yo, que la mayoría se han completado en una sola ocasión. En el juego mismo prácticamente no ha pasado casi nada de tiempo, pues, ¿no? Dice, pues no lo sé, me da la impresión de que nadie más sabe lo que hacemos. No, eso es lo que tú crees, mi reina. I haven't heard any rumors about us at school. Even the people who I know check that channel haven't said anything. Ok, entonces no es posible que nos hayan visto en el canal de medianoche. Si no, hubiesen habido rumores. Si es cierto lo que dice Chía, ¿verdad? Entonces, quien único sabe todo esto, ese es el asesino. ¿Por qué sabe el asesino esto? Porque literal nosotros estamos conformando un grupo junto con las víctimas. Porque, por ejemplo, si no
si Naoto, ni Rise, ni Yuki, ni Kanji pasarían con nosotros, con el trío original, o sea, el protagonista Yosuke y Chie, ¿verdad? Sería mucho más complicado para el asesino siquiera tener una idea, ¿verdad? Pero, por supuesto, como dice en el juego que nos han estado observando, es muy fácil de poder descartar todas estas teorías y dar con nosotros, básicamente. The only gossip I heard was about the people who disappeared. Bueno, la gente que desaparece, pues aunque, de hecho, la gente que desaparece... No, sí tiene sentido dentro del mundo, pues, ¿no? Probablemente... No, pero ¿cómo se entera entonces la gente regular que cierta persona ha desaparecido? De repente es con los días que esta persona le toma reincorporarse, ¿no? Y como es un pueblo pequeño, la voz corre muy rápido. Debe ser así como es que se rumorea acerca de las desapariciones. Yo me imagino que debe ser así. Es la forma más orgánica que se me ha ocurrido, de hecho, del cómo se podrían esparcir estos rumores. I see. Come to think of it, how the Midnight Channel works is still a mystery. Ajá. Let's put aside for now the matter of what that world truly is. There's too little data to go on. Claro, no es realmente importante enfocarse en qué es exactamente o sea, lo único que debería importarles ahora es la carta, hermano. O sea, de hecho, todos deberían estar asustadísimos, ¿no? Por la carta. O sea, son niños, son adolescentes. Deberían estar preocupadísimos, re asustados, de hecho. For now, we need to keep in mind that the culprit knows who we are. Eso es cierto. Y de hecho, a estas alturas, no sería de ayuda tampoco que dejasen de frecuentar, por ejemplo, como que para pasar piola, para pasar desapercibidos. Porque, pues, el asesino ya los descubrió. As long as we're all aware of that, it will be enough for now. Ujú. Yeah, guess there's no use thinking about stuff we can't understand. Freaking out over speculation is just what the killer wants us to do, right? ¿Qué dice? O sea, algo así como una acción que rompa... Ah, ok, eso ya lo había leído. Vale. De hecho, no deberían estar tan tranquilos, supongo. ¿Verdad? Pero el tema de que están tan tranquilos es que, como lo mencioné anteriormente, el juego está siguiendo su misma lógica, pues, ¿no? Que esta advertencia realmente no es como que para volverse loco, ¿verdad? Pero en contexto ya, para hacerlo orgánico, o sea, es gravísimo algo así. Por eso es que digo que deberían estar todos muy asustados. Pero el juego va con su propio argumento, con su propia lógica que han creado, ¿no? Que han decidido crear aquí. Yo es que tiene razón, de nada sirve preocuparse. No, de hecho deberían estar sumamente preocupados. Eso podría ser una pista. Podría ser una pista, sí, pero no a la vez. O sea, tendría que encargarse un especialista para que analice el manuscrito, como mencionó Naoto, pues, ¿no? Pero lo mejor es mantener la cabeza fría en cuanto a teorías, pues, ¿no? Y hacer las cosas inteligentemente, que es lo que importa en esta situación. Que es sumamente grave. Yo no voy a dejar de decir que es sumamente grave, aunque el juego no quiera que lo tomásemos de esa forma. Pero sí lo es, de hecho. A ver, vamos a decir... ¿Eso podría ser una pista? Yeah. Le has dicho a los demás que habrá que esperar hasta que las cosas cambien. All right.
Y ya, no pasó nada. De vuelta, musiquita alegre, ¿no? Entonces, por eso digo que el juego va con su propia lógica, hermano. Es por eso, Misa, que había mencionado de que sería buenísimo, buenísimo que hiciesen un spin-off de Persona en los que se deshagan, ¿verdad? De todos estos temas cliché que tiene el anime y que estos temas sumamente graves realmente afecten a los personajes, ¿no? Que realmente se sienta la tensión y que traten de hacerlo lo más orgánico posible. Pero precisamente porque el juego está apuntado, claro está, ¿verdad? Para adolescentes. Es por el hecho de que de repente no se pueden permitir hacer estos temas de esta forma, pues, ¿no? Entonces yo creo que estaría buenísimo, buenísimo que hagan un spin-off de Persona. Que las tramas sean más serias. Que te las puedas tomar mucho más en serio, ¿verdad? Porque podría ser fácilmente juegazos, hermano, ¿eh? Juegazos a la altura de estos juegos que tienen unas tramas sumamente ricas, abundantes, ¿verdad? En cuanto al guión, como por ejemplo, no sé, la nueva saga de God of War, por ejemplo. Como por ejemplo L.A. Noire, que es L.A. Noire es este juego de Rockstar, que básicamente es de los años 50, 40, creo. Que básicamente todo tiene que ver con resolver casos porque pues el protagonista es un policía, ¿verdad? Es un detective, un agente de la policía. Entonces podría ser unos juegos sumamente vastos en cuanto a narrativa. Mind if I change the subject then? Y de la nada, Ah, mira, ya cambiamos de tema, ¿no? Ya hablamos lo del asesino. Ah, cambiamos de tema. The Culture Festival's just around the corner. Ah, What's sí, our class doing again? No, la carta que nos mandó el asesino, no importa. Oye, ¿ya vieron que vamos a tener esta festividad la otra semana? Oye, ¿quieren ir? ¿Verdad? ¿Verdad que no se siente muy orgánico? Eso es eso a lo que me refiero, ¿verdad? Oh yeah, it hasn't been decided yet, huh? I heard we'll be voting on it soon. But aren't they still gathering ideas? Ok. Whoa, I think Yosuke just got hit with a bolt of inspiration. Bueno, mientras Yosuke no les diga a las muchachas que se pongan bikinis, todo bien. Whatever it is, it'll be out there. I'd bet my lunch on it. Seguramente. Hey, Senpai, have you decided who you'll be going around the campus with during the festival? Ya empezó la otra intensa. Si no es el pajero de Yosuke, es la intensota de Rize. My schedule's still wide open, you lucky guy. Ok. Totalmente disponible, dice. She just had to say something. Ajá. Yo estoy con Chie, efectivamente. Ok. Buenísimo, buenísimo. Me encanta teorizar y que analizar los elementos narrativos que está utilizando la trama. Cómo es que se van dando los eventos. Cómo es que están, ¿verdad? Utilizando todos sus recursos. La verdad es que ese tipo de cosas me encanta en cuanto a la narrativa. Y más cuando tiene que ver del género, entre comillas, misterio, ¿verdad? Como en este caso específico sería el averiguar quién demonios está detrás de los asesinatos, pues, ¿no? O sea, me encanta hacer este tipo de
de experimentar este tipo de, ¿cómo se llama? De historias, ¿verdad? Entonces, eso fue básicamente, me enganchó desde el principio el juego porque, literal, yo empecé este juego sin saber absolutamente nada de este. Literal, lo único que sabía es que, pues, es Persona 4. Ah, mira, es el antecesor de Persona 5, ¿no? Y ya está, como Persona 5 me encantó, pues dije, ok, Persona 4, ¿no? Y cuando en el principio del juego nos presentaron este tema de que el asesino y que este iba a ser el tema central, o sea, yo dije, ¡a la verga! Este es mi clan, ¿no? De aquí soy yo. Y bueno, con eso, vendría siendo más que suficiente por el stream del día de hoy. Vamos a guardar la partida, ¿verdad? Y vamos despidiendo ya el streamcito. Muchísimas gracias, por supuesto, claro que sí, a todos las personas que vinieron a acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, el buen Jason que nos acompaña la mayoría de las veces. Josuke Simp 69, por supuesto que también nos acompaña de vez en cuando por acá. Y quien se quedó aquí también hasta el final del streamcito, por supuesto, el buen Misa aquí acompañándonos un día más, ¿verdad? Y por supuesto a la gente que por ahí siempre viene a vernos y pues que nunca se queda, ¿verdad? O que simplemente decide no participar del chat. Y bueno, habiendo ya dicho eso, este es el final del stream. Nos estaremos viendo, pues por supuesto, en otra ocasión. O mañana. Yo creo que mañana. Bueno, ahora sí. Ahí nos vemos, Misa. Ok, ahora sí. Chao, chao. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao.